Regresé a Madrid cerca de la medianoche. El largo viaje de negocios me había dejado el cuerpo pesado como el plomo, y al poner un pie en el vestíbulo de nuestro lujoso chalet en el barrio de Salamanca, lo único que deseaba era correr a mi habitación y desplomarme en la cama. Esta casa había sido mi orgullo. Fue el regalo de bodas de mis padres. El espacio donde durante los últimos 5 años había convivido con mi marido, Alejandro, y mis suegros, José e Isabel. Sin embargo, esa noche, al mirar la familiar puerta de roble macizo, no sentí ni una pizca de calidez. Las luces del salón seguían encendidas, pero su brillo amarillento se filtraba con una frialdad que me provocó un escalofrío. Caminé con cuidado, intentando no despertar a nadie. La llave giró suavemente y la puerta se abrió. El interior estaba impecable, como siempre, pero la calidez habitual había desaparecido. En cuanto entré, una premonición funesta, difícil de describir con palabras, floreció en mi pecho. No se oían ni los pasos de Alejandro ni el sonido de su risa. El cansancio me golpeó de repente, así que me quité los tacones y subí las escaleras. Al llegar al dormitorio, apenas tuve fuerzas para ponerme un pijama cómodo. Últimamente estaba desbordada, gestionando simultáneamente un proyecto de construcción en las afueras de Madrid y varios asuntos internos del Grupo Sol. Mi mente estaba tensa como una goma elástica a punto de romperse. Debía acostarme en la mullida cama, desechar todos los pensamientos y dormir, me repetí a mí misma. Sin embargo, poco después de quedarme dormida, una sed terrible me despertó. El reloj de la mesilla marcaba las 2 de la madrugada. En la silenciosa oscuridad, salí aturdida de la cama para bajar a por un vaso de agua. Al salir al pasillo, vi un fino haz de luz que se escapaba de la habitación de mis suegros, al final del corredor. Ellos, que solían acostarse temprano, ¿por qué seguían despiertos a esas horas? Una extraña intuición me hizo actuar con cautela. Inconscientemente me acerqué despacio, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Hasta el sonido de mis pies descalzos sobre el parqué me parecía estruendoso. Apoyé el cuerpo contra la pared y aguzé el oído para escuchar lo que ocurría dentro. Al principio, solo oí susurros ininteligibles. Poco después, la voz de mi suegra, Isabel, se oyó con bastante claridad. Sus constantes viajes de negocios son nuestra oportunidad. José, tenemos que darnos prisa y hacer que Carmen se mude aquí. Estoy preocupada por el bebé que va a nacer. Al fin y al cabo, es el heredero de la familia Torres. Contuve la respiración. Carmen era la mujer que mi suegra me había presentado hacía poco como una prima lejana de Alejandro. Dijo que estaba buscando trabajo en Madrid. ¿Qué tenía que ver en todo esto? Mientras la duda cruzaba mi mente, oí una voz más grave. Era, sin duda, la de mi marido, Alejandro. Tengo un plan, mamá. Antes de que Elena vuelva, dile a Carmen que se instale en la habitación del primer piso. Ya encontraré la manera de convencer a Elena más tarde. El problema es el patrimonio. Mamá, papá, ya lo sabéis. Este chalet está a nombre de Elena y todavía no quiere transferírmelo. Si no solucionamos esto pronto, todo podría irse al traste. La voz burlona de mi suegro intervino. Esa tonta solo se preocupa por el trabajo día y noche, lo cual es perfecto para nosotros. Alejandro, aprovecha la oportunidad y haz que se quede aquí definitivamente. Cuidaremos bien de Carmen entre los 3 para que dé a luz a nuestro nieto, y después buscaremos la forma de echar a Elena. Con darle una pequeña compensación será suficiente. Lo más importante es que consigas la mitad de las acciones del Grupo Sol. ¿Entendido? Me quedé helada. Fue como si una bomba hubiera estallado en mi cabeza. Un dolor gélido me recorrió la espalda. ¿Qué clase de conspiración estaban tramando mis suegros y mi marido? Planeaban traer a la amante a mi casa bajo la excusa de ser una prima lejana, hacerla dar a luz a un hijo y, para colmo, arrebatarme mi patrimonio. ¿Había oído mal? El corazón me latía como un loco, y mis manos se apretaban con fuerza. Si otra persona me lo hubiera contado, jamás lo habría creído. Pero lo había escuchado con mis propios oídos, a solo unos pasos de distancia. Cada palabra era como una daga que atravesaba la confianza y el orgullo que había construido durante 5 años. Carmen Ruiz. Su nombre me revolvió el estómago. Recordé la primera vez que la vi, sentada tímidamente en el sofá con ropa modesta, diciendo que se quedaría un tiempo porque aún no había encontrado trabajo en Madrid. No sospeché nada. Al contrario, sentí lástima por ella y le dije que no dudara en pedir ayuda si la necesitaba. Y ahora resultaba que estaba embarazada de mi marido y planeaba ocupar con descaro mi lugar como señora de la casa. Poco después, cuando mi suegro dejó de hablar, Isabel bajó la voz. Silencio. Y si nos oye, por ahora tened paciencia.
Si Carmen nos da un varón, ¿podremos asegurar la continuidad de nuestro apellido? ¿No es maravilloso? El resto es fácil. Presionaremos a Elena para que firme los papeles de cesión de bienes. ¿Qué va a saber esa ingenua? No os preocupéis. Sentí que las piernas me fallaban y estuve a punto de desplomarme. El corazón se me encogió y la boca se me secó. La imagen de la familia feliz que tanto había creído e imaginado se hizo añicos. Eran unos actores consumados. Por fuera, siempre se habían comportado como unos suegros cariñosos y atentos, pero a mis espaldas me trataban como a una idiota a la que desecharían una vez que dejara de ser útil. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero me prometí no derramar ni una sola. No era el momento de llorar. Justo entonces oí el arrastrar de unas zapatillas y el sonido de alguien intentando abrir la puerta. Aterrorizada, me escondí rápidamente en un rincón del pasillo y contuve la respiración. Por suerte, la puerta no se abrió del todo. La persona dentro murmuró unas palabras y continuó la conversación en voz baja. Un sudor frío me recorrió la espalda. Permanecí oculta un rato más, y solo cuando confirmé que reinaba el silencio absoluto, regresé con cautela a mi habitación. Había olvidado por completo la sed. En mi mente no cabía otra cosa que la cruel verdad que acababa de descubrir. El hombre en el que había confiado y al que había elegido con todo mi corazón se estaba confabulando con sus padres para traer a su amante a casa. Su objetivo final, un hijo varón y mi dinero. Me senté al borde de la cama, mirando al techo con los ojos vacíos. ¿Acaso todas sus caricias, todos los susurros de cariño, no te esfuerces tanto mientras me abrazaba cada mañana, habían sido pura hipocresía? Cuando yo me mataba trabajando, él decía que se quedaba en casa preparando planes de negocio hasta tarde en su despacho. Ahora me daba cuenta de que, seguramente, estaba tramando esto en secreto, como una serpiente venenosa esperando mi momento de mayor descuido para atacar. Oí unos pasos muy débiles fuera de la puerta. Apagué la luz rápidamente y me metí bajo las sábanas. La puerta del dormitorio se abrió con sigilo. Sentí como la luz del pasillo se filtraba en la habitación. La respiración de Alejandro estaba muy cerca. Se quedó de pie un momento, como para comprobar si dormía. Contuve el aliento y no me moví. Finalmente oí un suspiro y la puerta se cerró. El corazón me dolía. Antes habría pensado que me observaba por preocupación, pero ahora solo sentía asco. Todos sus gestos amables carecían ya de significado. Esa noche no pegué ojo. Permanecí tumbada como un cadáver hasta el amanecer. Mi mente estaba llena de imágenes de mis suegros, mi marido y Carmen. Recordé cómo, hace unos meses, Carmen desapareció de repente después de una cena. Cuando pregunté, Isabel dijo que había ido a visitar a unos parientes a su pueblo. Resulta que estaba embarazada, preparando un plan mucho mayor. Y toda esta conspiración no se había gestado en unos pocos meses. Llevaban mucho tiempo confabulando. Aparté las sábanas y me levanté para mirar por la ventana. La calma de la noche daba paso al amanecer. Me sentía como alguien que acababa de despertar de una pesadilla, pero sabía muy bien que esto no era un sueño, sino una dura realidad. No me salía ni una lágrima. En su lugar, una ira fría hervía en mi pecho. ¿Había sido solo una marioneta todos estos años? Desde el trabajo en la empresa hasta las tareas del hogar, había creído que mi marido era una persona sencilla y buena. Todo había sido un fraude. Una chispa de determinación se encendió en mí. Si se habían atrevido a burlarse de mí de esta manera, no dejaría que ninguno de ellos lograra su objetivo. Primero, debía fingir que no sabía nada y esperar la oportunidad de reunir pruebas. Que ni sueñen con que esta familia me va a echar de aquí con las manos vacías. Tras un rato sentada en silencio, recuperé la compostura y miré la hora en el móvil. Aún no eran las 6:30. Todos estarían durmiendo. Me vestí a toda prisa y bajé a la cocina. La asistenta, que se levantaba temprano, ya estaba preparando el desayuno. Pensé en comer algo rápido e irme a trabajar para evitar a esos tres hipócritas. Al entrar en la cocina me encontré con Isabel, que salía de su dormitorio. Al verme, esbozó una sonrisa forzada. «Elena, qué madrugadora». Su voz me hizo temblar de rabia, pero me contuve y respondí, «Sí, tengo una reunión importante en la oficina a primera hora». Ella asintió. «Bueno, le diré a la asistenta que te prepare un caldo. Come algo antes de irte». Asentí a regañadientes. No quería seguir hablando con ella. La mujer que anoche conspiraba con mi marido ahora fingía ser una suegra atenta. Era realmente espeluznante. Durante el desayuno, Alejandro entró en la cocina con cara de sueño. Al verme, se acercó con una sonrisa radiante. «Cariño, ¿cuándo llegaste ayer?» «Te estuve esperando». Dejé la cuchara y respondí con calma. «Era muy tarde.
No quise despertarte. Él sonrió con picardía y se sentó a mi lado, fingiendo afecto. ¿Hoy también tienes mucho trabajo? ¿Quieres que te lleve a la oficina? Puse los ojos en blanco. La imagen de él abrazando a Carmen me revolvió el estómago. Negué con la cabeza y me levanté. No, gracias. Tengo mi coche. No te preocupes. Mantuve una expresión lo más neutra posible para no levantar sospechas. La idea de que toda la familia estuviera conspirando para traer al amante a casa y tener un hijo me ponía la piel de gallina. Mientras salía hacia la entrada, Isabel gritó a mi espalda. «Comes muy poco. No te saltes las comidas. Una mujer tiene que cuidarse». Me di la vuelta y esbocé una leve sonrisa. «Gracias, Isabel. Pero tengo mucha prisa». Vi cómo ella y mi marido intercambiaban una mirada de complicidad y casi vomito allí mismo. Creerían que sigo siendo la tonta que no sabe nada de su terrible plan. Reíd todo lo que queráis. Ya veremos quién ríe el último. En cuanto subí al coche, llamé a mi secretaria y le ordené que recopilara un informe detallado de la agenda de Alejandro de los últimos meses. La secretaria se extrañó, pero acató mi orden. Además añadí, contacta con el departamento legal y diles que esta tarde tendremos una reunión interna. Es confidencial, que no se filtre nada. Aunque aún no tenía pruebas concretas, debía preparar un plan de contingencia urgentemente. El Grupo Sol era el fruto del esfuerzo de toda la vida de mi padre. No podía permitir que cayera en manos de gente sin escrúpulos, y menos aún, que intentaran echarme de la casa que era mía. Ese mediodía, no llamé a casa ni una sola vez. Antes, cuando volvía agotada de un viaje, solía llamar a mi marido o a mi suegra para quejarme un poco y buscar algo de consuelo. Pensándolo ahora, todo era una farsa. En lugar de atormentarme, me centré en el trabajo, dejando a un lado mis sentimientos personales. Cuanto antes resolviera los asuntos de la empresa, más tiempo tendría para encontrar una salida a este matrimonio podrido. Con ese pensamiento, me sumergí en una pila de documentos y revisé los últimos informes financieros. De repente, me pregunté cuánto dinero habría desviado Alejandro de las sucursales. Trabajé sin descanso toda la tarde. Mi secretaria llegó a preocuparse por mi salud. Cerca de las 6 me dijo con cautela: «Directora, debería tomarse un descanso. Cene y luego continúe». Asentí. La idea de que en casa estarían celebrando los preparativos para recibir a Carmen me revolvía el estómago. Finalmente me levanté, cerré el portátil y le pedí a mi secretaria que reservara en un restaurante. Esa noche me quedaría en un hotel para evitar volver a casa pronto. A las 8 de la tarde, sonó el teléfono. Era Alejandro. Con una voz increíblemente tierna, preguntó: «¿Has terminado de trabajar? ¿No vienes a casa?» Fingí estar cansada. «Ha surgido una reunión con un cliente. Llegaré tarde. Cenad vosotros». Al otro lado, su voz sonaba dulce como la miel. «De acuerdo, cariño. Cuídate, no trabajes demasiado. No te pongas enferma». Cerré los ojos y respiré hondo. Era un actor magnífico. De día, maquinando para quitarme mi patrimonio. De noche, fingiendo preocuparse por su amada esposa. Era incorregible. Colgué en silencio y miré por la ventana del restaurante. Las luces de Madrid, el incesante ir y venir de los coches. La costumbre de una mujer que se había sacrificado por su familia se desvanecía, dando paso a una aguda vigilancia. Terminé de cenar en silencio y reservé una habitación en un hotel no muy lejos de la oficina. Decidí apagar el móvil y acostarme pronto. Nunca antes este espacio solitario me había parecido tan seguro, aunque careciera de la más mínima calidez. Pasó la larga noche, pero mi corazón seguía apesadumbrado. A primera hora de la mañana revisé los mensajes y vi varios de mi marido, los típicos que solía enviar. «¿Has desayunado? No te esfuerces demasiado hoy. Te echo de menos». ¡Qué ridículo! ¿Le enviaría los mismos mensajes a Carmen? No respondí. Sabía perfectamente lo que se escondía detrás de esas dulces palabras. Me prometí a mí misma que este juego de doble cara terminaría pronto. Iba a demostrarles a todos ellos que no era tan fácil de roer como pensaban. Pero antes, debía mantener la calma. No podía revelar mi ira bajo ningún concepto. Si no hubiera escuchado su conversación por casualidad aquella noche, seguiría viviendo bajo el caparazón de un amor falso. La vida es, ciertamente, irónica. En mi mente, ya tenía la respuesta para el futuro. Me divorciaría sin dudarlo y expondría su conspiración. Solo tenía que prepararme a fondo para que pagaran por sus actos y para que nadie pudiera echarme de esa casa sin un euro. Al pensar en ello, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Aunque me hubieran traicionado, no me derrumbaría. Al contrario, me convertiría en su peor pesadilla. Llegué a la sede del Grupo Sol más temprano de lo habitual. La mañana estaba cargada de una mezcla de tensión y frialdad.
En cuanto mi secretaria me vio, me entregó una carpeta con una mirada preocupada. Directora, aquí está la agenda del señor Torres, tal y como solicitó. Por favor, revísela. Tomé los documentos, le di las gracias y volví a mi despacho. Cerré la puerta con firmeza y empecé a pasar las páginas, leyendo con atención cada fecha y lugar. Cuanto más leía, más se me helaba el corazón. Se había ausentado con frecuencia de la sucursal que dirigía, y esas fechas coincidían exactamente con mis viajes de negocios. El destino recurrente era un apartamento en Carabanchel. No hacía falta ser un genio para saber que ese era el lugar donde se veía con Carmen. Pasé a los extractos bancarios. Descubrí que recientemente había retirado una gran suma de dinero de la sucursal bajo el pretexto de gastos de mantenimiento. Pero no había ni un solo recibo que justificara el gasto real. Era evidente que estaba manteniendo a su amante con el dinero de la empresa. Su descaro superaba los límites de mi paciencia, pero me repetí que debía mantener la calma. Aún no era el momento de mostrar mis cartas. Respiré hondo y le ordené a mi secretaria que comenzara a retirar fondos de la sucursal gestionada por Alejandro, poco a poco y sin levantar sospechas. Que me traicionara era una cosa, pero que tocara el dinero de mi familia era algo que no podía tolerar. A las 10 de la mañana, después de gestionar varios correos, sonó el teléfono. Era el número de mi marido. Estuve a punto de rechazar la llamada, pero recordé que debía actuar con normalidad, así que respondí. Su voz alegre llegó al instante. Cariño, ven a casa esta noche. Voy a prepararte un cocido. Antes me habría emocionado, pero ahora solo olía a falsedad. Respondí con la misma voz suave de siempre. Probablemente pueda. Dependerá del trabajo. Genial, dijo él entusiasmado. Ven sin falta, te esperaré. Colgué y solté una risa amarga. ¿Esperarme a mí o a Carmen? Al terminar la jornada, salí de la oficina pero no fui directamente a casa. Conduje hasta un viejo apartamento que había comprado con mis ahorros, precisamente en Carabanchel. En su día, creí ingenuamente su propuesta de alquilárselo a bajo precio a estudiantes con pocos recursos. Ahora me daba cuenta de que, con toda su desfachatez, lo había estado usando como su nido de amor. Al llegar, aparqué en un lugar discreto y esperé pacientemente. Hacia las 7 de la tarde, apareció el coche de Alejandro. En el asiento del copiloto iba Carmen, con un vientre ya bastante abultado. Él mismo le abrió la puerta y la ayudó a bajar con una mirada tierna. La escena casi me hizo morderme los labios hasta sangrar. Sus dulces palabras de cariño, ven pronto a casa, eran solo una actuación mientras se divertía con otra mujer. Observé en silencio cómo ambos entraban en el edificio. Esperé unos 15 minutos, y una vez segura de que habían subido al apartamento, me marché. Cuando llegué al chalet, el reloj ya marcaba las 8:30. El salón seguía encendido y mi suegra veía la televisión. La mesa estaba puesta con una cantidad considerable de comida. Me sonrió amablemente. «Has vuelto del trabajo. Anda, dúchate y ven a cenar». La asistenta ha preparado muchas cosas ricas. Al ver su cara, recordé su voz de hacía unos días, diciendo que había que echar a esa con las manos vacías para traer a Carmen. Ahora, seguía interpretando a la perfección su papel de suegra atenta. Fingiendo normalidad, asentí y dije, «Sí, voy a cambiarme y bajo». Al pasar por la cocina, vi a Alejandro calentando una sopa en una olla. Al verme, exclamó, «¿Has llegado? Este caldo está delicioso. Espera un momento, que te sirvo». Asentí y tras quitarme el abrigo me senté en una silla. El aroma de la comida flotaba en el aire. Debería tener hambre, pero sentía el estómago revuelto y no me apetecía nada. Él se sentó a mi lado, entusiasmado, sirviéndome carne y sopa, cuidándome con esmero. Apenas probé un par de cucharadas. Recordar cómo trataba a Carmen con tanta ternura me provocaba arcadas. Mi suegra, sentada a mi lado, me miró fijamente y dijo, «Estás muy delgada últimamente. Por muy ocupada que estés, tienes que cuidar tu salud. ¿Por qué no te tomas un descanso y dejas que tu marido se encargue de la empresa?» Casi me eché a reír. ¿Dejarle la empresa a Alejandro? Sería como lanzarle un trozo de carne a un lobo hambriento. Oculté mi desprecio y respondí suavemente. «No creo que sea posible, Isabel. Tengo que supervisar personalmente este gran proyecto». Ella suspiró, fingiendo decepción. «Aún así, tienes que cuidarte. Tienes que darnos un nieto para esta familia». Al oír eso, casi me atraganto. ¿Despreciaban a mi hija de 2 años por ser niña y ahora planeaban traer a un nieto de fuera con todo el descaro? La cena transcurrió en una atmósfera de hipocresía. Aunque éramos 3 en la mesa, sentía unas ganas irrefrenables de levantarme y marcharme. En cuanto terminé, me excusé diciendo que me dolía la cabeza y que me iba a descansar.
Alejandro, sin perder la oportunidad, me siguió hasta la habitación y preguntó, fingiendo preocupación, ¿de verdad te duele la cabeza? ¿Quieres que te dé un masaje? Negué con la cabeza y me refugié directamente en el baño. En cuanto cerré la puerta me miré en el espejo. Las noches en vela y los pensamientos confusos me habían dejado los ojos enrojecidos y hundidos. Sabía mejor que nadie lo terrible que podría llegar a ser la situación si no tomaba la iniciativa. Tumbada en la cama, oía a Alejandro teclear en su móvil. Seguramente se estaba escribiendo con Carmen. Su nerviosismo me daba aún más asco. Antes, anhelaba tener un marido que se preocupara por mí. Resultó que todo era una farsa. Poco después, se acercó y me tocó el hombro suavemente. ¿A qué hora te vas mañana? Te llevo. Fingí estar cansada y bostecé largamente. No, no hace falta. Mañana tengo una reunión a las 7. Tú también estarás ocupado. Él sonrió, incómodo. Bueno, lo decía por ti. Justo en ese momento, el móvil vibró en su bolsillo. De reojo, vi que en la pantalla aparecía el nombre Carmen. Apagó la vibración al instante y salió a la terraza a hurtadillas. Su torpeza me confirmó aún más que estaban planeando traerla a esta casa. Sonreí con desdén. Fingí dormir hasta que volvió de hablar por teléfono. No pregunté nada. Él me miró un momento, suspiró y apagó la luz. La habitación quedó a oscuras, pero en mi corazón ya no quedaba ni un ápice de luz. A la mañana siguiente, me levanté deliberadamente temprano, empaqué algunas prendas y documentos importantes y los llevé a escondidas al coche. Contacté con mi secretaria para que me reservara una habitación de hotel donde quedarme un tiempo. No quería volver a cruzarme con esas 3 personas. Al llegar a la oficina, me informaron de que Alejandro había preguntado si me iba de viaje de negocios otra vez. Sonreí con desprecio y le dije a mi secretaria que respondiera que me iba unos días a provincias. Con eso bastaba. Él no tendría que preocuparse de que yo volviera a casa por sorpresa, así que podría traer a su amante con total tranquilidad. Pero no iba a dejar que camparan a sus anchas. Contraté a alguien para que lo siguiera y documentara todo con fotografías. Como esperaba, esa misma tarde, uno de los detectives que contraté informó. El señor Torres ha entrado en el chalet con una mujer embarazada en su coche. Se me encogió el corazón, pero sonreí. Así que ha empezado. Perfecto. Iba a dejarles actuar a su antojo hasta que tuviera pruebas más que suficientes. Llamé a mi abogado personal y le pedí que preparara toda la documentación, incluyendo nuestras capitulaciones matrimoniales. Recordé el día antes de la boda, cuando mi padre insistió en que firmáramos un acuerdo de separación de bienes. Alejandro firmó rápidamente, diciendo: «No necesito tu dinero, solo tu amor». Ahora veía que todo era una actuación barata. Colgué el teléfono y me senté en silencio en la sala de reuniones vacía. La imagen de Alejandro tratando a Carmen con ternura me invadió, y tuve que reprimir la ira. Pero pensar que pronto sería expulsado de esa casa y de la empresa por mis propias manos me calmó. Con un hombre así, la gentileza no servía de nada. Tenía que atacar directamente su punto débil: el dinero. ¿Sin dinero podría mantener a su amante? Esa noche me alojé en el hotel. Mientras me preparaba para dormir, recibí una llamada suya. A regañadientes, respondí. Su voz hipócrita sonó al otro lado. ¿Has cenado? Te he preparado una sopa. Ven a casa y la tomamos juntos. Mentí. Estoy fuera de la ciudad. Ha surgido un problema con el proyecto, y tendré que quedarme unos días más. Su voz cambió al instante, teñida de decepción. ¿Tan de repente? Deberías habérmelo dicho antes. Sonreí con frialdad. Lo siento. Ha sido por trabajo, no he podido evitarlo. Colgué y tiré el móvil a un lado. Hipócrita. Seguro que temías que volviera de repente y te encontrara con tu amante. A la mañana siguiente, nada más despertarme, recibí un informe que confirmaba que mi suegra se había quedado en el chalet toda la noche cuidando de Carmen. Desde la comida hasta la ropa, estarían atendiendo a la preciada embarazada con el máximo esmero. Todo para conseguir a su heredero. Que hicieran lo que quisieran. No me importaba. Ni siquiera quería encontrármelos. Temía perder el control y explotar. Durante una semana, me dediqué en cuerpo y alma al trabajo. Cuando regresé a Madrid, el detective me informó de que Carmen se había instalado definitivamente en el dormitorio del primer piso. Mi rostro se endureció, pero lo reprimí todo. Las cosas iban exactamente como había previsto. Alejandro no tenía ni idea de que la propiedad del chalet era exclusivamente mía. Si quisiera, podría echarlos a todos a la calle. Esa noche, decidí volver al chalet para recoger discretamente mis objetos de valor. Le había pedido a mi secretaria que trasladara mis posesiones más preciadas,
especialmente los documentos de propiedad, a otra caja de seguridad. Nadie iba a tocar ni un solo céntimo. Antes de que pudiera entrar, la puerta principal se abrió y Alejandro salió corriendo. Cariño, por fin has vuelto. Te he echado de menos. Asentí sin expresión y entré. Nada más hacerlo, vi a Carmen sentada en el sofá. Su vientre era prominente y su rostro resplandecía. A su lado estaba mi suegra. Al verme, bajó la mirada, asustada. Mi suegra intervino de inmediato. Ah, es que Carmen no se encontraba bien y le he dicho que se quede aquí unos días. No te importa, ¿verdad? Los miré fijamente, esperando ver hasta dónde llegaba su actuación. Finalmente, me encogí de hombros y respondí secamente. Me da igual. Que se quede quien lo necesite. Mi fría respuesta pareció desconcertarlos a los tres por un momento. Esperaban que montara una escena, pero me mantuve sorprendentemente tranquila. Mejor así. Cuanto más se hundieran en su engaño, más miserable sería su caída cuando yo destapara todo. Esa noche, tumbada en la misma cama que Alejandro, oía claramente las risitas de Carmen desde el piso de abajo. Estaría convencida de que pronto sería la señora de la casa. Mi marido se pegó a mí, intentando reconciliarse con todo tipo de palabras dulces. Yo permanecí en silencio, esperando el día en que todo explotaría. Volví a esa casa como una extraña. Aunque legalmente seguía siendo la esposa, antes creía que esta familia era amable, que mi suegra era sencilla y mi marido, una buena persona. Cuanto más lo pensaba, más estúpida me sentía. Ahora, seguro que me veían como un mero títere, a pesar de que todo lo que tenían, desde el patrimonio de esta casa hasta su lujoso estilo de vida, se lo había proporcionado yo. Al abrir la puerta y entrar, lo primero que vi fue a Carmen sentada junto a Isabel, charlando en voz baja. Al verme, Carmen se levantó, bajó la cabeza y dijo en un susurro. Hola, Elena. Ya has vuelto del trabajo. Oírla llamarme por mi nombre de pila me hizo sonreír por dentro. La primera vez que la conocí, se presentó tímidamente como una prima lejana de Alejandro que venía a Madrid de vez en cuando y tenía problemas económicos. Pensé que como familia política, debía ayudarla si podía. Les tendí la mano, sin saber que la usarían para pisotearme. Asentí con la cabeza y me dirigí a Isabel. Voy a mi habitación a descansar un poco. Mi suegra forzó una sonrisa natural y dijo, claro, descansa. Le diré a la asistenta que te prepare un té de jengibre. Negué con la cabeza y subí las escaleras. Su actitud hoy era más contenida de lo habitual. Probablemente temía que yo, la nuera, montara un escándalo. Detrás de esa amabilidad se escondía una clara cautela. Sabía que se estaban preguntando, ¿sabrá algo Elena? Entré en mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Fuera seguían los susurros, a veces mezclados con la voz de Alejandro. Seguramente estaba tranquilizando a Carmen o discutiendo algo más con sus padres. Sabía que tendrían que montar toda una farsa para traerla a esta casa, pero no iba a ser tan tonta como para ir directamente a destaparlo todo. Mientras mantuviera la calma, podría atraparlos a los tres con un solo golpe final. Sonó mi móvil. Era un mensaje de mi secretaria. Directora, acabo de revisar el informe de ingresos y gastos de la sucursal comercial y he encontrado otra transacción en efectivo de gran cuantía sin justificar. Sonreí levemente. Mi plan era recuperar los fondos en secreto, pero si Alejandro quería seguir malversando, le dejaría. Cuanto mayor sea la codicia, más dolorosa será la caída. Respondí que lo dejara estar y no se lo dijera a nadie. Al colgar, la cara siniestra de Alejandro volvió a mi mente. Lo que estaba haciendo demostraba que ya no temía nada, o que se había vuelto demasiado confiado, respaldado por sus padres. Me senté en la cama y miré por la ventana. El cielo estaba nublado, como si fuera a llover. En ese momento, la puerta se abrió ligeramente y entró Alejandro. Dudó un momento antes de hablar. ¿Estás cansada? Baja a cenar. Hoy he preparado tu sopa de calabacín y gambas favorita. Lo miré. Recordé que esa misma tarde la había llevado a una ecografía. La idea me dio náuseas, pero mantuve la compostura. Bajaré en un rato. Alejandro se acercó e intentó poner una mano en mi hombro. ¿No estarás demasiado estresada por el trabajo últimamente? Ojalá redujeras los viajes y pasaras más tiempo en casa. Al oír eso, aparté su mano y sonreí débilmente. Eso depende de las exigencias de los clientes. Se quedó desconcertado un momento y salió en silencio. Esa cena tuvo la misma atmósfera de siempre, pero con una cuarta persona. Carmen se sentó con nosotros en la mesa. Su vientre era evidente y actuaba con timidez. Siento ser una molestia para ti y para Alejandro. Pero tu suegra insistió tanto.
Isabel la reprendió con un tono cariñoso. ¿Qué dices? Entre familia no hay molestias. Ponte cómoda. Tienes que cuidar bien de nuestro nieto, no es ninguna broma. La palabra nieto se me atragantó. Estaban convencidos de que ese bebé era de Alejandro, y planeaban echarme para acogerlo. Si comía una cucharada más, vomitaría sobre la mesa. Dejé los cubiertos y dije apresuradamente: He terminado. Subo a mi habitación. Sin esperar la respuesta de nadie, me levanté con firmeza y me fui, dejando atrás las palabras aduladoras de mi suegra. De vuelta en mi habitación, no podía dormir. Hacia las 9 oí la voz alegre de mi suegra en el piso de abajo. Seguramente se estaba divirtiendo decorando la habitación de Carmen. En ese momento, recibí una llamada del número de mi suegro. Fruncí ligeramente el ceño. Casi nunca me llamaba, y solo intercambiábamos unas pocas palabras cuando nos veíamos. ¿Qué querría a estas horas?, respondí. Oí su voz. Elena, ¿cuándo has vuelto? Acabo de llegar de mi pueblo. Si mañana tienes tiempo, reunámonos Alejandro y yo. Tenemos que hablar sobre añadir una nueva línea de negocio a su sucursal. Resulta que acababa de llegar a Madrid. Seguramente quería sacar más fondos. Respiré hondo y respondí: Consultaré mi agenda y le confirmo, papá. Se rió a carcajadas. Sí, tenemos que hablarlo pronto. No podemos dejar pasar un buen proyecto. Colgué y murmuré: un proyecto falso para desviar fondos, querrás decir. Ni en tus sueños. Estaba claro que toda la familia me veía como un cajero automático andante. Bueno, tenía sentido. Mis padres siempre habían mimado a su hija hasta el punto de apoyar generosamente a su yerno. Ya espabilarían cuando sacara el certificado de propiedad. Reprimí mi ira y decidí esperar un poco más. Esto se estaba poniendo cada vez más interesante. A la mañana siguiente, me levanté temprano y bajé a la cocina. Isabel estaba preparando el desayuno para Carmen. En lugar de poner mala cara, la saludé educadamente. Buenos días, Isabel. Tengo que irme a trabajar. Ah, sí. Te he preparado un caldo. Come un poco antes de irte. Pareció un poco sorprendida de que le hablara, pero mi tono suave la tranquilizó. También he dejado para Carmen. Verla tan atareada me hizo pensar en todo lo que estaría dispuesta a hacer por esa embarazada. Cogí los cubiertos un momento, luego me levanté, cogí mi bolso con indiferencia y me fui. En la oficina, recibí un mensaje de un colega. ¿Sabías que la tal Carmen Ruiz ni siquiera es pariente lejana de los Torres? Al leer el mensaje, traté de ocultar mi sorpresa. Lo llamé y me contó que, en su pueblo natal, se sabía que Carmen e Isabel no eran primas lejanas, sino simplemente conocidas. Ella había venido a Madrid por razones poco claras. Al oír esto, un escalofrío me recorrió. Esa amante había entrado en nuestra casa con un guión preestablecido. Con el tiempo, mi ira se hacía más profunda. Por la tarde, tuvimos una reunión interna en el Grupo Sol. Estaba ocupada resolviendo problemas del proyecto de las afueras de Madrid. Aún así, presté atención al equipo legal, preparándome en secreto para demandar a mi marido si era necesario. Mi secretaria me entregó un informe completo de las transacciones irregulares de Alejandro. La cantidad era suficiente para dejarlo en la calle. Sonreí con frialdad. Tenía otro as en la manga. Si él pensaba que yo sería tan indulgente como antes, estaba muy equivocado. Al salir del trabajo por la noche, pasé por el supermercado a hacer la compra. Mi mente no dejaba de dar vueltas a Carmen y a mi suegra. Al llegar al chalet, vi desde fuera a Alejandro despidiendo a su padre en la puerta. Parecía muy contento. ¿Quién sabe qué treta habrían urdido? Cuando abrí la verja sigilosamente, ellos terminaron su conversación. Al verme, su padre me saludó efusivamente. Elena, mañana si tienes tiempo, reunámonos para hablar de la inversión. Un vecino de mi pueblo tiene un terreno que vende barato, sería ideal para construir un complejo vacacional. No respondí, solo murmuré un MMM. Alejandro intervino. Papá tiene razón. Si compramos ese terreno, podemos construir unos cuantos chalets y alquilarlos. Sería un buen negocio. Sonreí. Sí, mañana hablamos. Mientras entraba a toda prisa, oí su risa satisfecha a mi espalda. ¿Qué terreno sería tan bueno como para que llegara a sus manos? Otra artimaña para sacarme dinero, sin duda. Al entrar en el salón, vi a Carmen sentada en una silla, abrazándose el vientre, mientras Isabel le secaba el sudor de la frente. Al verme gritó: ¡ay, justo a tiempo! A Carmen le acaba de empezar a doler la barriga. No sé si será de parto prematuro. Al oír eso, me quedé helada. La odiaba, pero no era tan cruel como para ver a alguien en apuros y no hacer nada. Llamar a una ambulancia llevaría tiempo.
¿Dónde está Alejandro? Pregunté. Hay que llevarla al hospital ya. Mi suegra respondió con urgencia. Ha salido con su padre y aún no ha vuelto. La ayudaré a salir, conduce tú. Maldije por dentro. Qué mala suerte la mía, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Al final, ayudé a Isabel a llevar a Carmen al coche y conduje directamente a la maternidad. Carmen estaba pálida, gemía de dolor de vez en cuando y estaba empapada en sudor. La miré por el retrovisor mientras conducía. Tenía sentimientos encontrados. ¿Sería ese niño de mi marido? Sacudí la cabeza para apartar esos pensamientos y me concentré en llevarla al hospital. En la entrada del hospital, unas enfermeras trajeron rápidamente una silla de ruedas y la llevaron a urgencias. Mi suegra la siguió a toda prisa. Cuando aparqué y entré, Isabel ya estaba delante de la puerta de urgencias, andando de un lado a otro. Me agarró la mano con fuerza y dijo, angustiada: Elena, llama a Alejandro, rápido. Estoy muerta de miedo, tuve que esforzarme para no reírme. Su amante estaba de parto y me pedía a mí que llamara a mi marido. ¿Por qué iba a hacerlo? Pero no podía montar una escena allí y manchar mi reputación. A regañadientes saqué el móvil y llamé. Él respondió al otro lado. Cariño, ¿qué pasa? Respondí con tono neutro. Carmen está en urgencias. Ven rápido. Dicho esto, colgué sin esperar su respuesta. Mi suegra me miró, aturdida. ¿Has llamado? Asentí y le di la espalda. Quizás por mi mirada fría, no se atrevió a decirme nada más. De repente, me sentí tan cansada que hasta actuar se me hacía agotador. Al final, aunque los despreciaba, esta situación me ponía en un aprieto. Me senté en una silla y esperé, mirando a la gente ir y venir. Unos 20 minutos después, Alejandro llegó corriendo, sin aliento. Olía ligeramente a alcohol. Al verme, se detuvo un instante, y luego corrió hacia su madre, agarrándola por los hombros. «Mamá, ¿cómo está Carmen? ¿Está bien?» Isabel rompió a llorar. Decía que le dolía mucho la barriga. No sé si podrá salvar al bebé. Entra rápido. Él llamó inmediatamente a un médico conocido. Todo se volvió un caos. Yo observaba desde fuera, sintiéndome como una extraña. Claro, ese niño era el heredero tan esperado por la familia Torres, y yo solo era la chófer que los había traído a urgencias. La escena fue como una bofetada, pero al mismo tiempo me hizo ser aún más fría. No había que tener compasión por alguien que había elegido la traición. Unos 10 minutos después, salió un médico y dijo que Carmen había tenido contracciones, pero que no iba a dar a luz de inmediato. Había que observar su evolución. Isabel y Alejandro suspiraron aliviados. Yo me di la vuelta en silencio y llamé a mi chofer personal para que viniera a recogerme. No quería pasar ni un segundo más en ese hospital. Mi suegra estaba tan ocupada hablando con su hijo que ni se fijó en mí. Antes de irme, mi mirada se cruzó con la de Alejandro. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de gratitud y miedo. Se mordió los labios. Cariño, gracias. Gracias por traer a mi amante al hospital. Sonreí con desdén y me marché sin decir nada. Si él lo consideraba un favor, ya llegaría el día de cobrar la deuda. De vuelta a casa, viendo los coches pasar por la ventanilla, mi corazón se hundió. Pero ya no era tan débil como antes. Una mujer que ha recibido suficientes golpes aprende a levantarse. Cerré los ojos en silencio y repasé mi plan de divorcio. Para causarles el mayor dolor posible, necesitaba pruebas claras y elegir el momento adecuado. Respiré hondo y, a pesar de la ira que me consumía, encontré la calma. No fui al chalet, sino directamente a casa de mis padres. Su casa estaba en el centro de Madrid, a 20 minutos en coche de la oficina. Mis padres estaban de viaje en el extranjero, así que solo había unos pocos empleados domésticos en la casa. Al abrir la puerta y entrar, una sensación familiar y a la vez extraña me invadió. Apenas había venido después de casarme. Mis padres querían que fuera independiente, y yo también pensaba que, como mujer casada, debía seguir a mi marido. ¿Quién iba a decir que volvería en una situación tan tragicómica? Pensé que era mejor que mis padres estuvieran lejos. Así no verían la interminable decepción que estaba sufriendo su hija. Después de una buena noche de descanso, a la mañana siguiente me sentí más despejada. Me senté en el salón, tomé un té y miré el jardín. En ese momento, mi móvil no paraba de sonar. Desde mensajes de mi suegra hasta llamadas perdidas de Alejandro, no tenía ganas de responder. Seguramente querían informarme de que Carmen estaba bien o instarme a volver para cumplir con mis deberes de nuera. Sonreí con desprecio y silencié el teléfono. Era increíble. ¿Querían que volviera para verlos cuidar del amante? Al llegar a la oficina, cancelé todas las citas innecesarias. Decidí centrarme en discutir el divorcio con mi abogado.
Los documentos estaban casi listos. Pruebas de adulterio, certificado de bienes privativos. Solo tenía que decidir cuándo presentar la demanda, y ellos no tendrían tiempo de reaccionar. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Para ejecutarlo, necesitaba un plan más meticuloso. Pensé en mi hija de 2 años, Sofía, que estaba en casa de mis tíos. Cuando nació, creí que mis suegros la adorarían. Pero la despreciaron por ser niña y solo hablaban del heredero varón. Al final, lo que querían era un heredero para gestionar el patrimonio. El pecho se me oprimió y la ira me consumió. Comí algo rápido en la cafetería de la empresa y recibí un mensaje de Alejandro. Cariño, ven a casa esta noche, tenemos que hablar. Miré la pantalla. Seguramente sería sobre el ingreso de Carmen. No respondí. Era mejor dejar que se pusiera nervioso. Después del trabajo, me reuní con mi abogado para discutir algunos detalles más. Al salir del despacho, caía una lluvia fina. Sentada en el coche, escuchando el golpeteo de la lluvia en la ventanilla, recordé la escena de ayer, llevando a Carmen a urgencias. Realmente, solo actué por conciencia, porque no quería que la vida de nadie corriera peligro. No sentía ningún afecto por ellos. Hacia las 5, recibí una llamada de una amiga que trabajaba en la Seguridad Social. Acabo de ver que Alejandro ha registrado a una embarazada llamada Carmen Ruiz en la sanidad pública. La dirección que ha puesto es la de vuestro chalet. Apreté el móvil con fuerza. La sonrisa se me borró. Con todo el descaro, habían registrado a Carmen como residente oficial del chalet. Ya ni se molestaban en disimular. Seguramente planeaban legalizarlo todo para que, cuando naciera el niño, pudieran registrarlo también en el padrón familiar. Era una farsa demasiado obvia. Tragué mi ira y dije brevemente: Gracias por decírmelo. Ya lo sabía. Cuando la lluvia amainó, conduje hasta el chalet. Al entrar, no había nadie en casa. Seguramente estarían todos ocupados con Carmen en el hospital. Dejé mi bolso y eché un vistazo. Todo estaba ordenado, pero en el salón del primer piso había una cuna. Vaya, qué bien preparados. Me senté en el sofá y toqué la cuna. El niño que estaba a punto de nacer, destinado a llevar el apellido Torres con una identidad secreta. Pero, ¿quién podía asegurar quién era su padre? En ese momento se abrió la puerta y mi suegra entró, pálida. Al verme, se detuvo un instante y forzó una sonrisa. Has vuelto. Vengo del hospital. Carmen está bien, pero tienen que observarla un poco más. No respondí. Ella se acercó lentamente y se sentó a mi lado, diciendo con voz suave: Elena, sé que puedes estar molesta, pero Carmen está esperando un hijo de Alejandro. No podemos echarla de la familia, ¿entiendes? Espero que lo comprendas. Esas palabras fueron como cientos de agujas clavándose en mi corazón. Habían admitido oficialmente que Carmen era la amante. Durante todos estos años, yo solo había sido un instrumento para que ellos consiguieran un heredero varón. Mantuve una expresión fría. No tengo nada que decir. Que se quede quien quiera. Mi suegra me miró, estudiándome. Entonces, ¿no estás enfadada? Sabía que eras de gran corazón y que no te importarían estas cosas. Además, cuando Carmen esté aquí, te quitará un peso de encima. Sonreí con desdén. ¿Quiere decir que, como ya no tendré más hijos, otra persona lo hará por mí? Su rostro se endureció. Bueno. Es que tu hija todavía es pequeña y tú estás muy ocupada con la empresa. Es duro para ti. Negué con la cabeza y me levanté. Ella me agarró del brazo. Alejandro vendrá pronto. Habladlo con calma. Yo tampoco quiero que haya problemas en la familia. Aparté su mano y dije con dureza: Tengo cosas que hacer en mi habitación. Mientras subía las escaleras la oí suspirar y murmurar: Una mujer tiene que tragarse los celos para conservar a su marido. ¡Qué ridículo! ¿Pretendía enseñarme a mí a conservar a un traidor? Entré en mi habitación, me senté en el escritorio y saqué los documentos de mis bienes privativos. Leí la clara letra de Alejandro, donde firmó que, durante el matrimonio, no se dividirían ni la casa ni los terrenos. Seguramente lo había olvidado o pensaba que no tenía valor. Ahora, esto sería mi salvavidas para poder sonreír con confianza. Hacia las 7, volvió Alejandro. Llevaba una bolsa con sopa. Seguramente la había comprado para Carmen. Al verme en la cocina, dijo: ¿Has cenado? Debería haber comprado también para ti. Me crucé de brazos, apoyada en el marco de la puerta de la cocina, y dije con frialdad: Déjate de rodeos. Si tienes algo que decir, dilo ya. Él vaciló y miró de reojo a su madre. Isabel cogió la bolsa de sopa y fingió ir al salón, dejándonos a solas. Él carraspeó: Lo de Carmen. Lo siento.
Todo fue porque mis padres insistían en que quería un hijo varón. No tengo intención de dejarte. Oír eso me dio náuseas. Se excusó en voz baja. Entiéndeme. Mi madre me presiona con que hay que continuar la estirpe. Nuestra familia es un poco conservadora, y Carmen tiene una situación difícil. No podía darle la espalda. No paraba de culpar a la situación y a los demás. Corté sus palabras con frialdad. ¿Esperas que comparta a mi marido con esa mujer? Alejandro, desconcertado, tartamudeó. No, no es eso. Solo te pido que dejes que mi madre cuide de su nieto. No montes un escándalo. Entrecerré los ojos. ¿Creías que la iba a echar? No tengo tiempo para eso. Haced lo que queráis. Mi respuesta lo desconcertó aún más. Finalmente dijo, por favor, pasemos esto en silencio, sin que nadie se entere. Te lo compensaré. Reprimí mi ira y sonreí. Una sonrisa amarga. ¿En silencio? Carmen ya está empadronada aquí. ¿Cómo no se va a enterar la gente? ¿En qué mundo vives? Alejandro se quedó en shock al saber que yo estaba al tanto del empadronamiento. Retrocedió intentando excusarse, pero yo hice un gesto con la mano y salí de la cocina. Todavía tenía que continuar la farsa. No era el momento de desvelarlo todo. Al salir al salón, mi suegra estaba con la cabeza gacha, fingiendo no saber nada. Cogí mi bolso y salí con decisión por la puerta principal. Sentada en el coche, miré el reloj, casi las 8:30. ¿No querían tener un hijo para quedarse con esta casa? Dejaré que sigan cavando su propia tumba. Esa noche, volví a casa de mis padres. No quería seguir soportando el nauseabundo ambiente de ese chalet. Los días siguientes estuve increíblemente ocupada. Mientras avanzaba con el proyecto de las afueras de Madrid, discutía los siguientes pasos con mi abogado. Durante ese tiempo, me enteré de que Carmen había tenido un parto prematuro y que mi suegra y Alejandro la habían llevado al hospital a toda prisa. No me importó en absoluto, pero en mitad de la noche sonó el teléfono. Era la voz urgente de Alejandro. Cariño, Carmen está en el paritorio. La situación es crítica. No entendía por qué me llamaba. Yo no era médico. ¿Y por qué me llamas a mí? Mi voz fría hizo que la suya temblara. Tengo miedo. Por si pasa algo, grité. Basta, ocúpate tú. No es asunto mío. Colgué, me tapé con las sábanas e intenté dormir. Mi mente estaba en calma. A partir de ese momento, dejaría que se las arreglaran solos. Las consecuencias serían suyas. A la mañana siguiente, un conocido del hospital me informó de que Carmen había dado a luz a un niño y que tanto la madre como el bebé estaban bien. Sentí un poco de lástima por el niño, pero ninguna por sus padres. A estas horas, la familia Torres estaría celebrando la llegada del heredero. Solo me quedaba esperar a ver cómo se preparaban para echarme o para exigirme la división de bienes. Ese mediodía, mientras estaba en una reunión con un cliente, recibí un mensaje de Alejandro. Ha nacido mi hijo. Si tienes tiempo, ven a verlo. Borré el mensaje sin responder. Cuando nació mi hija, no la valoraron. ¿Y ahora pretendían que yo hiciera el papel de tía? De vuelta en la oficina, cerré la puerta y saqué los papeles del divorcio. Me miré a mí misma y suspiré. Se avecinaba una gran tormenta. Tenía que tenerlo todo bien atado para que no pudieran contraatacar. Y lo más importante, tenía que proteger todo el patrimonio que mis padres habían construido con su sudor. Me mordí el labio y me repetí, no te ablandes. Quienes te han hecho daño deben pagar. Estaba sentada en mi despacho. Sobre la mesa, junto a los documentos notariales de mis bienes privativos, reposaban las pruebas de adulterio, claramente impresas. Durante los últimos meses, había soportado todo tipo de humillaciones. Viendo cómo mi familia política traía a una amante a casa, la dejaba dar a luz y ahora criaba a su hijo abiertamente. Mi corazón se había endurecido como una piedra, y solo esperaba el momento de bajar el telón. De hecho, ya había presentado la demanda de divorcio en silencio, y había concertado una cita con mi abogado para la decisión final en el juzgado. Hoy, el juzgado de familia me había notificado que la primera vista de conciliación sería en unos días. A mediodía, mientras terminaba de organizar unos papeles, sonó el teléfono. Era Alejandro. Su voz cansada llegó al otro lado. ¿Has comido? Tenemos que hablar, veámonos un momento. Sonreí con desdén. Estoy ocupada. Si tienes algo que decir, háblalo con mi abogado. Tartamudeó. Es un asunto de familia. No seas tan dura. Fue solo un error. Yo solo quería tener un hijo. Al oír eso, me reí de la rabia. ¿Un error que le llevó a tener una aventura y a intentar apoderarse de mi empresa? No tenía palabras para expresar mi desprecio por él.
respondí con frialdad. He tomado una decisión. Prepárate para el juicio. Dicho esto, colgué, cogí mi bolso y salí del despacho. Me reuní con mi abogada para intercambiar de nuevo los documentos necesarios. Ella asintió. Todos los documentos son legales. Esté tranquila, sus bienes prematrimoniales no son objeto de división, y las pruebas de adulterio son concluyentes. Si él se resiste, las presentaremos en el juicio. Cerré los ojos y suspiré aliviada. Ya no había vuelta atrás. Solo quería resolverlo todo de una vez por todas. A última hora de la tarde, para evitar el chalet, volví a casa de mis padres. Una parte de mí todavía se sentía confusa. Durante más de 4 años había vivido con Alejandro, pensando que era el hombre que me cogería de la mano toda la vida. Por desgracia, la vida se había burlado de mí, mostrándome su verdadera cara demasiado tarde. Estaba absorta en mis pensamientos cuando sonó el móvil. Era el número de mi suegro. No quería contestar, pero la curiosidad por saber qué quería me hizo pulsar el botón. Su voz retumbó. Elena, no montes tanto escándalo. Esta familia todavía te necesita. Necesita mi dinero, quise decir. No hagas tonterías como divorciarte. Solo saldrás perdiendo. Si quieres algo, sentémonos a hablar. Resoplé. ¿Cree que necesito más tiempo, José? Ya he tomado una decisión. Gritó. No olvides que mi hijo no vino con las manos vacías. También ha contribuido como yerno durante años. Bajé la voz y dije, tengo pruebas de su adulterio. Si quiere que presente una querella criminal, adelante. Dicho esto, colgué. Extrañamente, me sentí liberada. Antes tenía miedo, pero ahora nada podía atarme. Finalmente llegó el día señalado. A la hora que me indicó mi abogada, me dirigí al juzgado de familia. El aire de Madrid esa mañana era un poco frío. Me puse un abrigo y me detuve en la entrada del edificio gris. No había mucha gente fuera, pero el ambiente del lugar era gélido. Apreté mi maletín y entré. Un funcionario me guió a la sala de conciliación, donde Alejandro ya estaba sentado, esperando. Levantó la vista hacia mí. Su cara estaba demacrada, con profundas ojeras. Seguramente, ni la cama más cómoda le permitía dormir bien. Me llamó en voz baja. Elena. No respondí. Solo lo miré de reojo. Nos sentamos frente al mediador y nuestros abogados. El mediador hojeó los documentos y explicó brevemente el procedimiento. La conciliación comenzó confirmando mi voluntad. Dije con firmeza, quiero el divorcio. No quiero ninguna pensión compensatoria de él, y no renunciaré a la custodia de mi hija. La criaré yo misma. Alejandro, desconcertado, desvió la mirada. El mediador preguntó, Señor Torres, ¿cuál es su opinión? Él tragó saliva y dijo en voz baja, no estoy de acuerdo con el divorcio. Hemos vivido juntos 4 años. No puede ignorar toda mi contribución a la familia. Sonreí con desdén. ¿Contribución? ¿Desviar el dinero de mi empresa y traer a tu amante a mi casa es tu contribución? El mediador se dirigió a mí. Señora Vargas, si su marido no está de acuerdo, ¿tiene alguna otra propuesta? Mi abogada presentó una carpeta con pruebas. Dijo con calma. Mi clienta tiene pruebas suficientes de la conducta del cónyuge culpable, el señor Torres, que ha provocado la ruptura del matrimonio, por lo que tiene derecho a solicitar el divorcio de forma unilateral. Le ruego que lo revise, señoría. El mediador hojeó los documentos y asintió levemente. Alejandro bajó la cabeza y se secó el sudor de la frente. Intentó rebatir. No es adulterio. Es solo que ella no podía darme un hijo varón, y mi madre buscó a alguien para continuar la estirpe. Lo miré fijamente y espeté. Ah, claro. Dilo todo. Te casaste conmigo, viviste en mi casa, y ahora tienes un hijo ilegítimo con Carmen. ¿Y eso no es adulterio? Se quedó sin palabras. El mediador dijo lentamente, es evidente que la culpa es del marido. Pasemos a la cuestión de la división de bienes. Alejandro levantó la barbilla. Tiene que darme la mitad del chalet. Es la casa donde hemos vivido juntos después de casarnos. Mi abogada sonrió levemente y respondió. Lo siento, pero ese chalet es un bien privativo de la señora Vargas, recibido como donación antes del matrimonio. Tenemos los documentos notariales. Además, todas las acciones de la empresa también son propiedad de su familia. En la nota simple del registro de la propiedad de la casa que el señor Torres reclama como bien común, su nombre no aparece por ninguna parte. Cuando todas las pruebas salieron a la luz, el rostro de Alejandro se puso blanco. Miró a un lado, con el pecho agitado. Seguramente, había olvidado el acuerdo que firmó antes de la boda. La conciliación fracasó y el tribunal fijó una fecha para el juicio. Al salir de la sala me sentí mucho más ligera,
Para mí, esto era el final de un capítulo, pero Alejandro me siguió y me agarró suavemente la muñeca. Elena, dame un poco más de tiempo. No volveré a ver a Carmen. Te lo prometo. Me equivoqué. Aparté su mano y lo miré con ojos de hielo. Deja de actuar. Carmen ya ha tenido a tu hijo. ¿Crees que me voy a creer que la vas a abandonar? Basta ya. Entró en pánico. Pero no quiero quedarme sin nada. Yo también me he sacrificado durante años. ¿Vas a echarme a la calle? Esbocé una sonrisa amarga. ¿Y tú pensaste en mí cuando trajiste a tu amante a casa? Mi frialdad lo hizo soltarme finalmente, y se quedó de pie en medio del pasillo, como un alma en pena. Unos días después, el juicio de divorcio se celebró rápidamente. No hubo necesidad de más conciliaciones. Al entrar en la sala, todo terminó en un instante. El tribunal aceptó mi solicitud de divorcio unilateral por incumplimiento de los deberes conyugales por parte de mi marido. Se consideró que cualquier intento de reconciliación era inútil. En cuanto a los bienes, el tribunal falló según el contrato. Alejandro no recibió ninguna parte del patrimonio. Apretó los dientes y protestó. Es injusto. Yo también he contribuido durante el matrimonio. Debería darme un mínimo de dinero. Mi abogada dijo con calma. Todo lo que ha recibido en los últimos años ha sido su sueldo del Grupo Sol. Además, tenemos constancia de varias acusaciones de malversación de fondos. Agradezca que no hemos presentado una querella criminal. Su rostro se convulsionó. No tenía más argumentos. Al salir del juzgado, me encontré con mi suegra. Corrió hacia mí, señalándome y gritando, «Bruja, echar a mi hijo con las manos vacías. El karma te lo devolverá». Sonreí con frialdad. «¿Dice que soy una bruja? ¿Y quién trajo a Carmen? ¿Quién despreció a su nieta? ¿Quién intentó echarme por no poder darle un hijo varón?» Se quedó sin palabras y se dio la vuelta, resoplando. Cerca de allí, Alejandro, con un aspecto lamentable y los ojos enrojecidos, me miró suplicante. Lo ignoré y me di la vuelta. No sentía ni una pizca de compasión. De vuelta a casa, el coche atravesaba el bullicioso tráfico. Paré en una pequeña cafetería y pedí un café con leche. Nunca me había sentido tan en paz. Como una puerta vieja y podrida, un capítulo de mi vida matrimonial se había derrumbado por fin. No lloré ni sentí dolor. Las lágrimas ya se me habían secado. Sonó mi móvil. Era un mensaje del detective privado. Hemos obtenido una muestra de pelo del niño. El resultado de la prueba de ADN confirma que no hay relación de parentesco con el señor Torres. Al leer el mensaje, me eché a reír a carcajadas. El hijo que toda la familia había idolatrado no era de la sangre de Alejandro. Había invertido todo su esfuerzo y dinero para acabar criando al hijo de otro. Realmente, había justicia divina. Inmediatamente, le envié una foto del resultado de la prueba de ADN con un mensaje. «Felicidades. Menudo trabajo criar al hijo de otro». Pude imaginar su cara palideciendo. Todo estaba demostrado. Habían urdido todo tipo de planes, pero al final se habían quedado con las manos vacías. Ellos, que se habían pavoneado tanto, ¿podrían sonreír ahora, criando al hijo de otro y habiendo perdido todo su patrimonio? Por la noche, volví a casa de mis padres. Acababan de regresar de su viaje y se sorprendieron al ver mis maletas. Les conté que me había divorciado. Mis padres suspiraron y me regañaron por haber elegido mal, pero no le dieron más importancia. Mi madre dijo, «Bueno, al menos ha terminado. A partir de ahora, sé fuerte y céntrate en la empresa». Asentí. Con los ojos llorosos, me reconfortó saber que incluso en medio de la tormenta tenía una familia que me acogía. Esa noche, recibí innumerables llamadas perdidas y mensajes de Alejandro. Contesta. Esa mujer me engañó. Ese niño no es mío. Apagué el móvil. Engañado o no, era su problema. Ya no tenía nada que ver conmigo. Al día siguiente, en las redes sociales circulaba un video de él peleando con Carmen en el vestíbulo de un hospital. En el video él gritaba, «¿Te has reído de mí, criando al hijo de otro? Y por tu culpa he perdido a mi mujer». Carmen, tapándose la cara, lloraba y gritaba, «Solo te usé porque eras rico. Tu hijo nunca me interesó». La gente que lo veía se regodeaba, diciendo que se lo merecía. Lo pasé de largo sin inmutarme. Desde el momento en que firmé los papeles del divorcio, lo dejé todo atrás. Ese mismo día, saqué todas mis cosas del chalet. Aunque la casa era mía y podía echar a quien quisiera, no quería quedarme en un lugar lleno de malos recuerdos. Anuncié que vendería el chalet. Mis amigos me preguntaron, «¿Y dónde vas a vivir?». Respondí, «He comprado un piso nuevo, pequeño y acogedor. Hay que deshacerse de lo viejo para aligerar el alma».
Con el dinero de la venta del chalet, pensaba invertir en un nuevo proyecto. Esa noche, con determinación, llamé a una empresa de mudanzas para vaciar la casa y cambié la cerradura. Alguien aporreó la puerta. Por la mirilla, vi que eran él y su madre. Los ignoré y el conserje del edificio vino y los echó. Se acabó. Al volver a mi nuevo piso, estaba agotada, pero el espacio modesto me hizo sentir libre. No había ni la voz hipócrita de un marido, ni la mirada inquisitiva de una suegra, ni una extraña que se hacía pasar por prima. Salí al balcón, sentí la brisa fresca y cerré los ojos. Me sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Recibí otro mensaje de Alejandro. Estaba lleno de reproches y maldiciones por haberlo dejado en la calle. Sonreí y bloqueé su número. Una persona como él no merecía mi atención, ni aunque cayera a lo más bajo. Pasé la noche sola, reflexionando sobre mis años de matrimonio. ¿Qué había ganado? Quizás mi hija de 2 años, Sofía, era mi único tesoro. Pensar en ella me dolía, pero al mismo tiempo, sentía la necesidad de protegerla de una familia política con una mentalidad tan machista. Había dejado a la niña con mis tíos todo este tiempo, y ahora tenía más razones para hacerlo. Una idea cruzó mi mente. Tenía que traer a mi hija y empezar una nueva vida. Como madre debía compensarla con todo mi amor. Al pensar en ello, mi corazón se ablandó y olvidé la oscuridad del pasado. Me senté en el salón de mis padres y miré las fotos familiares colgadas en la pared. En su día, me había casado con Alejandro en contra de su voluntad. Mis padres temían que sufriera, pero no pudieron con la terquedad de su hija y finalmente lo permitieron. Ahora veía que tenían razón cuando decían que debía casarme con alguien de mi nivel. Si eliges mal a una persona, el precio no son solo las lágrimas, sino también la pérdida de la confianza. Absorta en estos pensamientos, me levanté y me estiré. Arrepentirme no me ayudaría a avanzar. Tenía que dejarlo atrás con determinación. Mis padres respetaron mi decisión. Mi madre dijo con dulzura: «Hija, divorciarse no es el fin del mundo. Lo importante es que estés tranquila. Hay muchos hombres buenos en el mundo. No dejes que un mal hombre arruine tu vida». Sonreí y respondí: «Ni siquiera tengo tiempo para pensar en otros. Ahora quiero centrarme en levantar la empresa y traer a Sofía para criarla. No puedo dejarla con mis tíos para siempre». Mi madre me dio una palmadita en el hombro. Sí, con 2 años, es una pena que esté siempre en casa de sus abuelos. Cuando te instales, tráela. Te ayudaremos. Esa tarde, conduje hasta la casa de mis tíos, donde estaba mi hija. Al abrazar a Sofía, se me llenaron los ojos de lágrimas. Sentí la libertad de no estar atada a ese hombre, y extrañamente, al abrazar a mi hija, mi corazón se llenó de calidez. Sofía, que aún no entendía nada, sonreía alegremente y apoyaba su cara en mi cuello. Le susurré: «Mi amor, mamá no dejará que nadie te vuelva a hacer daño». Me despedí de mis tíos y llevé a Sofía a mi nuevo piso. La pequeña y acogedora habitación estaba decorada con una alfombra rosa y muñecos. Todo era sencillo, pero acogedor. Ver a la niña caminar a trompicones y balbucear me hizo sentir como si hubiera pasado una nueva página en mi vida, con el corazón ligero. Los días siguientes, estuve increíblemente ocupada con el Grupo Sol. Tras la recuperación de los fondos de la sucursal que dirigía Alejandro, los informes financieros registraron pérdidas considerables. Por suerte, mi padre lo había previsto y había conservado la mayoría de las acciones, por lo que la empresa no sufrió un golpe fatal. Convoqué una junta de accionistas de emergencia y presenté un plan de reestructuración. Todos me miraban con respeto. Seguramente porque veían que, a pesar de haber salido de un matrimonio fraudulento, seguía en pie. Durante la reunión, alguien dijo en voz baja: «La directora Vargas tiene un temple de acero. Confiamos plenamente en usted». Asentí. «Gracias». Al terminar y volver a mi despacho, suspiré en silencio. Al menos, la tormenta familiar no me había derribado. Al contrario, me había hecho más decidida. Sonó el teléfono. Mi secretaria me informó de que el equipo de seguridad había interceptado a Alejandro en el vestíbulo. «Quiere verla, directora». Fruncí el ceño. Pensé que se había rendido, pero ahí estaba de nuevo. No tenía intención de verlo, pero me preguntaba qué tramaría. Dije con frialdad: «Que suba». Unos minutos después, se abrió la puerta y entró. Su aspecto era lamentable, su cara demacrada. Alejandro respiró hondo, con los ojos llorosos. «Elena, me equivoqué. Ahora me doy cuenta de que lo he perdido todo. A ti y a nuestra hija. Ya no estáis a mi lado». Me crucé de brazos. «Deberías saber que estamos divorciados. No esperes compasión», suplicó. «Pero Sofía, ¿no quieres que la vea? Déjame verla». Sonreí con desdén.
¿Desde cuándo te preocupas por ella? Con el apoyo de tu madre. Hasta la despreciaste por ser niña. Se quedó sin palabras y bajó la cabeza. Su voz era ronca. Fue mi culpa. Por favor, dame una oportunidad. Ya no tengo nada. Solo quiero compensar a la niña. Viendo su estado de derrumbe, dije con frialdad. Parece que lo has olvidado, pero esa niña no necesita un padre como tú, especialmente un padre que se fue con otra mujer a buscar un hijo varón. Alejandro se agarró a una silla tambaleándose. Pude adivinar que su vida había llegado a un callejón sin salida. Carmen se había ido. El niño no era suyo. Sus padres ya no eran un apoyo. Se tambaleó y suplicó. Préstame algo de dinero. Me iré de Madrid y empezaré de nuevo. Prometo no volver a molestarte. Solté una risa fría. Al final, había venido a mendigar dinero. Era patético. El hombre que antes se jactaba de que gestionaría la empresa, ahora mendigaba unos pocos euros para huir. Negué con la cabeza. No. No soy un banco. Vete y no vuelvas. Miró aturdido el despacho y salió tambaleándose como un borracho. Me levanté y abrí las cortinas. Lo vi salir tambaleándose por la puerta principal de la empresa. Su espalda estaba encorvada. Hace poco, todos lo respetaban como director general y se comportaba con arrogancia. Ahora, no era más que un mendigo sin nada. Cuando una persona es demasiado codiciosa, acaba perdiéndolo todo. Volví a mi escritorio. Sentí que todo empezaba a cerrarse. Un día, mientras echaba una siesta, el timbre me despertó. Abrí la puerta y vi a Carmen, con un niño en brazos. Tenía la cara agotada. Nada más verme, rompió a llorar. Elena, estoy desesperada. Alejandro me pegó. Dice que este niño no es suyo. No tengo a dónde ir. La interrumpí. Un momento. ¿Has olvidado que me engañaste? Tembló y se desplomó en el suelo. Me equivoqué. Pensé que Alejandro era rico, pero resultó que solo me estaba utilizando y haciendo promesas vacías. Ahora, mi hijo y yo no tenemos a dónde ir. No tenemos a nadie. Al escucharla, no sentí ni una pizca de compasión. Aunque era una situación lamentable, ella misma había elegido el camino de destruir la familia de otra persona. Apreté los labios. Te has equivocado de puerta. No tengo la responsabilidad de acoger a la persona que se metió en mi matrimonio. Carmen, con el niño en brazos, lloraba desconsoladamente. Por favor, no nos eches. Cerré los ojos. Vete de aquí. O llamaré a seguridad. Al ver que hablaba en serio, se levantó lentamente, abrazó al niño y se dio la vuelta, llorando amargamente. Mantuve una mirada de hielo. Cada uno cosecha lo que siembra. Después, oí rumores de que Carmen había vuelto a su pueblo con el niño. Sus suegros no la aceptaron, y Alejandro la odiaba por haberlo engañado. Se habían convertido en enemigos. A mí ya no me importaba, ni me alegraba. El divorcio con Alejandro fue legalmente efectivo. El chalet se vendió sin problemas, y el dinero se invirtió en el proyecto. Me instalé por completo en mi nuevo piso, criando a mi hija y llevando una vida estable. A veces, mis padres venían a visitarme o me invitaban a cenar. La vida era extrañamente tranquila. Una tarde, después del trabajo, recogí a Sofía de la guardería y fuimos a un parque cercano. Mientras la niña corría y jugaba, yo me senté en un banco a observarla. De repente, recordé la época en que vivía con mis suegros. Cada mañana, me levantaba temprano para atender a mi suegra, cargaba con el trabajo de la empresa y por la noche soportaba comentarios indiferentes. Y aún así, me engañaba pensando que eso era la felicidad. Pensándolo ahora, era realmente estúpido. Por suerte, pude despertar antes de hundirme por completo. Por la noche, cuando la niña dormía, me sentaba en el escritorio a organizar los papeles de la empresa. Al ver la curva ascendente del informe de beneficios de este mes, sentí un orgullo repentino. Perder un matrimonio no era el fin del mundo. Tenía a mi familia, a mis amigos y mi propia carrera. Mi corazón estaba roto, pero mis pies seguían avanzando. Esa fue la forma que elegí. Así el tiempo pasó en silencio y todo se fue estabilizando. A veces oía noticias de Alejandro por casualidad, pero solo las leía por encima y las olvidaba. Decían que trabajaba a tiempo parcial en algún sitio, viviendo a duras penas. No me sorprendió. Una vez, en una fiesta con unos clientes, coincidí en la misma mesa con un joven director. Se acercó a hablar y me ofreció una copa. Directora Vargas, he oído hablar mucho de usted. Es un honor conocerla hoy. Se llamaba Daniel Moreno. Sonreí por cortesía, pero no fui demasiado efusiva. Quizás mi matrimonio anterior me había vuelto cautelosa. Después de unas pocas palabras, se mostró muy impresionado y dijo que quería colaborar más estrechamente. Respondí con ligereza. Sí,
Nuestra empresa está iniciando un nuevo proyecto. Si está interesado, podemos discutirlo cuando quiera. Al terminar la fiesta, me propuso tomar un café a solas. Asentí por cortesía. Me acompañó hasta el aparcamiento y sonrió cálidamente. Espero poder hablar más con usted algún día. Asentí en silencio y subí al coche. Me dije que no debía precipitarme. El tiempo lo arreglaría todo. Ahora mismo no quería ninguna atadura. Al volver a casa, vi a mi hija dormir profundamente y le di un beso en la frente. Si hubiera seguido aguantando, seguiría sufriendo bajo el caparazón de un matrimonio falso. Pero ahora podía vivir libremente. Por mí y por mi hija. Muchas mujeres en el mundo deberían saber que un matrimonio infeliz no merece la pena. La verdadera felicidad está en el corazón de cada una, y se encuentra cuando se tiene el valor de desechar lo que hace daño. Pensando en ello, sonreí para mis adentros. La vida es larga, y los años oscuros han pasado. Delante de mí se extendía un cielo despejado. Como si me consolara a mí misma, susurré en silencio. La elección fue equivocada, pero a partir de ahora, todo será diferente. Regresé oficialmente al Grupo Sol y empecé a lanzar nuevos proyectos. Mi vida ahora giraba en torno al trabajo y a mi hija. Cada mañana me despertaba en mi pequeño pero cálido apartamento, preparaba un desayuno sencillo, llevaba a Sofía a la guardería y luego me apresuraba a la oficina. Por la noche, la recogía, cenábamos juntas, jugábamos, le enseñaba canciones y le leía cuentos. Una agenda apretada, pero que paradójicamente me hacía sentir en paz. Al menos, no tenía que volver a casa para enfrentarme a caras falsas ni estresarme por mi familia política. Un día, mi madre llamó para preguntar cómo estábamos. Le respondí con una sonrisa. Estamos bien. Es más sencillo así, más cómodo. Una asistenta por horas viene los fines de semana a limpiar, así que no es pesado. Mi madre, aliviada, me pidió que me lo tomara con calma y no me excediera. Al colgar sonreí. Aunque había fracasado una vez, ahora me sentía mucho más tranquila que cuando vivía con mis suegros. A veces, dejar ir un mal matrimonio es la mejor manera de protegerse a una misma. En la empresa, la situación se estabilizó gradualmente después del escándalo con mi exmarido. Los accionistas dejaron de cuchichear y reconocieron que tenía la capacidad suficiente para dirigir la compañía. El proyecto de las afueras de Madrid avanzaba sin contratiempos, y la mejor noticia fue la firma de un contrato con un socio internacional, que prometía enormes beneficios. Tuve que encargarme personalmente de las negociaciones debido al idioma y a las complejas cláusulas del contrato. Recordar cómo Alejandro, con su pésimo nivel de inglés, había intentado meterse en este asunto me hizo sentir un gran alivio por no haberle dado esa autoridad. Si lo hubiera hecho, la empresa probablemente se habría hundido. Una tarde, justo después de una larga reunión, mi teléfono vibró con una notificación. Era Daniel Moreno, el joven socio que había conocido en la fiesta. Directora Vargas, disculpe si la molesto. ¿Ha cenado ya? Le he enviado los documentos preparatorios del proyecto para que los revise cuando tenga tiempo. Junto al mensaje, había fotos de varios documentos con el sello de su empresa. Respondí de forma muy breve. Recibido. Los revisaré. Gracias. Y para no continuar la conversación, dejé el teléfono. Daniel me parecía una persona bastante activa y detallista. Últimamente se había puesto en contacto conmigo de forma proactiva, queriendo discutir una colaboración más profunda con el Grupo Sol. Su forma de hablar era siempre educada y nunca sacaba temas personales. Sin embargo, a veces sentía un interés especial en su mirada. Sabiéndolo, me mantenía aún más alerta. Después del divorcio, ya no vivía en un mundo de fantasía. En su lugar, la cautela se había apoderado de mí. Solo quería centrarme en el trabajo, criar a mi hija y vivir en paz. A la mañana siguiente, mientras revisaba los documentos, mi secretaria llamó a la puerta y entró susurrando. «Directora, el señor Torres está de nuevo en el vestíbulo». Me sorprendió. Pensaba que se había rendido. Estaba harta. Dígale que no estoy y no lo deje subir. Mi secretaria asintió y salió. Seguramente había venido a pedir dinero otra vez. El hombre que antes me parecía inofensivo ahora solo me inspiraba lástima. Poco después, mi secretaria informó de que seguía montando un escándalo fuera y poniendo en aprietos a los guardias de seguridad. Cansada, bajé para echarlo de una vez por todas. Al llegar al vestíbulo, lo vi sentado en una silla, con la cara desencajada. Al verme, se levantó de un salto y tartamudeó. «Elena, un minuto. Solo un minuto para hablar». Me crucé de brazos y le dije que hablara rápido. Bajó la voz. «Estoy lleno de deudas. Nadie me da trabajo. Estoy en el paro. ¿Podrías conseguirme un trabajo o prestarme algo de capital inicial?»
Al fin y al cabo fuimos marido y mujer. No podía creerlo. ¿Tienes la cara de decir eso? Ahora que estamos divorciados, no te daré ni un céntimo. Si sigues montando un escándalo, llamaré a la policía. Intentó replicar, pero mi mirada decidida le hizo bajar la cabeza y salir tambaleándose del vestíbulo. Los guardias de seguridad lo miraban negando con la cabeza. Respiré hondo para calmarme y volví al ascensor. Después de ese día, no volvió a aparecer por la empresa. Esa misma tarde, recogí a Sofía de la guardería. La niña corrió a abrazarme y a contarme su día, y mi corazón se ablandó. Antes, temía que criar a una hija sola fuera difícil, pero ahora me daba cuenta de que, una vez que te liberas de la jaula de un matrimonio sin salida, no es tan aterrador. Llevé a la niña a una heladería y le compré un helado de fresa. Verla sonreír con la boca manchada de helado me llenó de una felicidad sencilla. En ese momento recibí un mensaje de Daniel Moreno. Directora Vargas, ¿tendría tiempo para vernos? Tengo una idea para la expansión del proyecto que me gustaría discutir. Dudé, pero el trabajo era lo primero. De acuerdo. A las 8 de la tarde, le enviaré la dirección de una cafetería. Después de terminar, volví a casa, le pedí a la asistenta que cuidara de Sofía un rato y conduje al lugar de la cita. Esa noche, cuando me senté frente a Daniel, al principio pensé que era puramente por trabajo. Desplegó los documentos y habló de forma convincente. Pero después de 30 minutos, su mirada se posaba constantemente en mi cara. A veces se detenía y dudaba. Me di cuenta de que tenía otras intenciones. Efectivamente, al terminar de hablar del proyecto, me miró profundamente a los ojos y dijo: Directora Vargas, la verdad es que siento un profundo respeto por su carisma y su capacidad. Sé que se ha divorciado. No pretendo ser impertinente, pero si alguna vez necesita a alguien a su lado, quería que supiera que puedo esperar. Su confesión me sorprendió y mi corazón latió un poco más rápido, pero recuperé la compostura de inmediato y respondí: Gracias, pero ahora mismo no estoy preparada para abrir mi corazón. Creo que podemos seguir siendo buenos socios comerciales. Daniel pareció triste por un momento, pero no insistió. Sonrió levemente. Entiendo. Respeto su decisión. Si algún día necesita a alguien con quien hablar, siempre estaré disponible. Dicho esto, pagó la cuenta cortésmente y me acompañó hasta el coche. De vuelta a casa, suspiré. Una persona tan competente y atenta como él podría haber sido un buen apoyo si yo aún tuviera confianza, pero con una herida antigua aún sin cerrar, no podía entregar mis sentimientos a la ligera. Puse las manos en el volante y me prometí: necesito más tiempo. Quizás viva así toda mi vida, cuidando de mi hija y de la empresa. El amor puede esperar. ¿Se vuelve una mujer tan cautelosa después de un fracaso? Unos días después, la empresa celebró el lanzamiento de un nuevo producto. El evento tuvo lugar en un gran hotel y asistieron muchos invitados, incluida la prensa. Subí al escenario para presentar la estrategia de negocio. Me sentía segura de mí misma. Al sonreír, los flashes se dispararon, y de repente, entre la multitud, vi una figura. Sentí que el corazón se me paraba. Era Alejandro. Con una copa de vino en la mano y los ojos llenos de celos, me miraba fijamente. Respiré hondo y continué la presentación sin inmutarme. Al terminar y bajar del escenario, un guardia de seguridad se acercó preocupado. Directora Vargas, ese hombre ha entrado sin autorización. ¿Lo echamos? Asentí. Sí, sin hacer ruido, solo dígale que no está en la lista de invitados. En menos de unos minutos, se oyó un alboroto fuera. Era Alejandro, que había sido expulsado. No sabía si había venido a humillarme o a tramar algo, pero ya no me importaba. El evento fue un éxito, y los socios internacionales quedaron muy impresionados. Cuando me disponía a irme, Daniel se acercó y me entregó un ramo de flores. Sonrió y dijo: Directora Vargas, su presentación ha sido muy convincente. Su confianza es admirable. Le di las gracias y miré de reojo a la multitud que aún quedaba. Me aparté discretamente hacia un lado del escenario para evitar que la gente cuchicheara si nos veían demasiado cerca. Antes de irme, Daniel dijo en voz baja: Espero que este proyecto conjunto vaya sobre ruedas. Si necesita algo, no dude en contactarme. Su mirada sincera me reconfortó. De vuelta a casa sonó el teléfono. Era mi madre. Hija, ¿estás muy ocupada con la empresa últimamente? ¿Cuándo vas a traer a Sofía a vernos? Los abuelos la echan de menos. Respondí que iría el fin de semana. Aunque pasaba el tiempo, seguía inmersa en el trabajo, sin prestar apenas atención a mi vida personal.
Mi madre seguía preocupada por mi soledad y me aconsejaba que abriera mi corazón, que no todos los hombres eran como el que me había tocado. Cada vez que lo hacía, yo sonreía y cambiaba de tema. La herida de mi corazón aún necesitaba tiempo, pero al menos ya no estaba llena de rencor como justo después del divorcio. El pasado era solo una lección. Aún así, recordar las acciones de Alejandro me daba escalofríos. ¿Cómo pude equivocarme tanto con una persona así? Una tarde, mientras llevaba a Sofía al parque, me encontré por casualidad con mi ex-suegra, Isabel. Iba con una conocida cargando una cesta de la compra. Al verme, se quedó petrificada. Sofía, que apenas la había visto en los últimos 2 años, no reconoció a su abuela. Isabel se detuvo. Su expresión era compleja. Mantuve a la niña cerca de mí, esperando a ver qué decía. Finalmente se dio la vuelta y se alejó a toda prisa. Oí vagamente cómo le decía a su compañera: «Vámonos». No tengo nada que decir. No me sorprendió. Seguramente sentía vergüenza o todavía me guardaba rencor por haber echado a su hijo con las manos vacías. Extrañamente me sentí ligera. Le dediqué un saludo al aire. «Hola». No respondió y siguió su camino. Sofía preguntó: «Mamá, ¿quién era?». Acaricié la cabeza de la niña y respondí en voz baja: «Solo una conocida de hace tiempo. Probablemente ese fue el último encuentro con mi ex-suegra». Mi mundo se fue calmando gradualmente. Las mañanas y las tardes eran para la empresa, las noches, para mi hija. A veces, Daniel me invitaba a un café para hablar de trabajo. Respetaba mi actitud distante y nunca me presionaba. Un día, sonrió con dulzura y dijo: «Confío en que el tiempo lo arreglará todo. Estoy dispuesto a esperar. No importa cuánto tarde». Al oír eso, mi corazón se conmovió un poco, pero sonreí y cambié de tema. No es que rechazara el amor, simplemente aún no podía confiar en nadie y temía cometer el mismo error. Pero me di cuenta de que ya no era tan dura como una piedra. Cuando hablaba con Daniel, sentía una seguridad que no tenía con la calculadora actitud de Alejandro. Su seriedad me emocionaba un poco, pero me recordaba a mí misma que no debía precipitarme, que no debía ser ciega. La vieja herida aún no había sanado. Pero en el fondo de mi corazón, pensaba que quizás algún día podría darme otra oportunidad. Si esa persona valía la pena. Después de acostar a Sofía, me senté en el balcón a tomar un té. La brisa nocturna era fresca, y el aroma de la hierba flotaba suavemente. Recordé el momento del divorcio. Pensé que mi vida se había derrumbado. Pero ahora, me sentía extrañamente en paz. ¿Sería eso lo que ocurre cuando una mujer recupera su libertad y toma las riendas de su vida? Tomé un sorbo de té, sonreí y me pregunté: no sé qué me deparará el mañana, pero por ahora, estar bien es suficiente. Me levanté en silencio, cerré la puerta y volví a la habitación donde dormía mi adorable hija. Tras estabilizar la empresa, comencé a impulsar un proyecto de expansión a una ciudad cercana. Este proyecto requería viajes frecuentes y ausentarme de casa durante días. No podía llevar a la niña, así que tenía que dejarla al cuidado de alguien. La gente de la empresa se preocupaba de que me estuviera excediendo, pero yo respondía: estoy bien. Lo importante es aprovechar esta gran oportunidad. El día de la firma del contrato, invité a los principales accionistas del Grupo Sol y también a Daniel, ya que su empresa participaba en el suministro de equipos. El evento se celebró en un restaurante de lujo en las afueras. Mirando el contrato de varios millones de euros, sentí un gran orgullo. Tras la firma, brindamos bajo una cálida iluminación. Todos estaban contentos. Probé un poco de vino, giré la cabeza y me encontré con la cálida mirada de Daniel. Sonrió en silencio, pero su sonrisa estaba llena de admiración. Le correspondí con un leve asentimiento. En ese momento, una ola de alegría me invadió, haciéndome olvidar todo el dolor del pasado. Quería disfrutar de la felicidad pura. Al terminar la fiesta, algunos socios extranjeros propusieron ir a un karaoke, pero me excusé diciendo que tenía un asunto urgente en casa. Daniel también se fue, diciendo que tenía que llevarme de vuelta a la ciudad. Cuando nos quedamos a solas, propuso: paremos un momento en una cafetería de camino. Como la niña estaba con mi madre y esa noche tenía tiempo, acepté. La cafetería estaba en medio de un jardín de flores, con luces parpadeantes. Me senté junto a la ventana. Daniel preguntó en voz baja: «Directora Vargas, ¿no está cansada? Ha estado ocupada todo el día». Negué con la cabeza. «Un poco. Estoy acostumbrada. Antes aguantaba el doble de trabajo». Él asintió y dijo seriamente: «Me doy cuenta de que una mujer se vuelve infinitamente fuerte cuando es independiente». Sonreí. «Así es.
Lo importante es no dejar tu felicidad en manos de otros. Daniel se quedó pensativo. Luego cogió su taza y dijo en voz baja: Solo espero que no esté tan a la defensiva conmigo. No soy Alejandro. De verdad quiero caminar el próximo tramo del camino con usted. Su confesión me conmovió, pero mantuve una sonrisa tranquila en los labios. Me recliné en el respaldo, miré hacia afuera y dije lentamente: Una mujer herida no solo teme que la nueva persona sea como la anterior, sino que también teme volver a equivocarse. ¿Quién sabe? Pareció triste por un momento y luego dijo: Lo entiendo, pero no se preocupe, no la presionaré. Le demostraré con hechos que soy diferente. Cambió de tema, hablando de trabajo y haciendo bromas. El ambiente volvió a ser relajado. Poco después salimos juntos de la cafetería y nos dirigimos a la ciudad. En el camino, siguió preocupándose por mi salud, pero no sacó más temas personales. Su actitud me hizo sentir cómoda, y sentí que una nueva confianza brotaba en mi corazón helado. Cuando llegué a casa eran casi las 10. Me duché y, al meterme en la cama, abracé a Sofía, que dormía. En la habitación de al lado, mi madre dormía plácidamente. Bajo las sábanas, pensé en Daniel, en la empresa y en todo el camino que había recorrido en el último año. Todo, desde la traición y el divorcio hasta mi resurgimiento, pasó como una película. Un nuevo mundo se abría lentamente ante mí. No sería completamente fácil, pero era suficiente para tener esperanza. Besé suavemente la frente de la niña y susurré: Mi amor. Mamá no volverá a tomar una mala decisión. Unos días después, con el proyecto avanzando sin problemas, recibí un informe urgente del equipo de auditoría. Se habían encontrado irregularidades en los libros de la época en que Alejandro dirigía la sucursal. Convoqué una reunión de inmediato para considerar si lo demandábamos por malversación. Ahora no tenía nada, pero no podía dejar pasar las pérdidas que había causado a la empresa. Mi secretaria dijo: El importe de las transacciones ficticias en la sucursal es considerable. Si lo demandamos, no podrá evitarlo. Dudé. Al principio, pensaba dejarlo pasar, pero una persona así solo se aprovecha. Para advertir a otros, tenía que ser firme. Finalmente, asentí y ordené que prepararan los documentos. Presentémoslos en el juzgado. Cuando la noticia se extendió, mis ex-suegros entraron en pánico. Corrieron por todas partes buscando dinero. Incluso contactaron a mis padres para pedir un acuerdo, pero me negué. En menos de una semana, la demanda fue admitida a trámite. Alejandro volvió a llamar para pedir perdón, prometiendo arreglarlo todo, pero no acepté. Cuando estaba tranquila, me apuñaló por la espalda. Ahora, solo estaba haciendo lo correcto según la ley. Según se supo, intentó esconderse para evitar la citación, pero finalmente fue detenido por la policía. En los periódicos apareció la noticia: exmarido del CEO del Grupo Sol, detenido por fraude financiero. Lo leí por encima sin inmutarme. Probablemente ese era el final de un hombre codicioso y traidor. El tiempo pasó rápidamente. La empresa entró en una nueva órbita, obteniendo grandes beneficios. Sofía iba a la guardería y se había vuelto muy resuelta. La vida transcurría con esa calma. Daniel seguía apareciendo, preguntando por mi estado y discutiendo de trabajo. A veces me invitaba a comer y yo ya no actuaba tan a la defensiva. Una vez propuso: ¿Qué tal si este domingo usted y su hija van a un parque acuático? Yo también quiero llevar a mi sobrino. Podríamos divertirnos cada uno por su lado. Sonreí y dije: Sí, suena bien. Ese día llevé a Sofía y él a su sobrino. Los dos niños jugaron entusiasmados, y nosotros los observábamos desde cerca, charlando de vez en cuando. Cualquiera que nos viera habría pensado que éramos una familia. Me sentí un poco desconcertada por un momento, pero ignoré esa cálida sensación. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Por la noche, de vuelta a casa, Sofía no paraba de hablar. Mamá, el tío Daniel es genial. Me compró un helado y jugó conmigo. Vamos a volver a jugar con él. Oír a la niña me hizo sonreír. Parece que a ella también le gustaba. En ese momento recibí un mensaje de la madre de Daniel. Si tienes tiempo, ven a comer a casa. Mi hijo me ha hablado de usted por negocios, y me gustaría conocerla. Me quedé helada por un momento. ¿Daniel ya había organizado un encuentro con sus padres? ¿No era demasiado pronto? Dudé y respondí: Lo siento, pero todavía me siento un poco incómoda. Al día siguiente, se lo dije a Daniel con franqueza. Él solo sonrió. Lo entiendo. Mi madre es un poco impaciente. No pasa nada. Vamos despacio. No tengo prisa. Su actitud comprensiva me hizo pensar aún mejor de él, pero mantuve una distancia prudente. Alguien me preguntó:
Directora Vargas, el director Moreno es tan bueno con usted, ¿por qué no le da una oportunidad? Yo solo sonreía. Aún no estoy preparada. Tengo que estar segura para avanzar. No quiero que mi hija sufra por una elección precipitada mía. El tiempo pasó como el agua. Daniel seguía esperando pacientemente, y yo seguía trabajando y cuidando de mi hija, sin más ansiedad. Una vez que te pones en pie, una mujer puede volver a considerar el amor, pero tenía que ser muy cuidadosa. Por la noche, sentada sola frente al espejo, vi mi cara, mucho más viva que hace un año. Mis ojos brillaban con confianza. Mi matrimonio anterior ya era solo el pasado. Lo mejor que había sacado era a mi hija, y haber aprendido a valorarme a mí misma. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Ya sea encontrando a la persona adecuada o conquistando la felicidad por una misma. En ese momento, sonó mi móvil. Era un mensaje de Daniel. Directora Vargas, ¿no está cansada? Descanse pronto. Respondí. Estoy bien. Gracias. Buenas noches. Al pulsar enviar sonreí. Mi mirada se suavizó. Su calidez, sin darme cuenta, se había filtrado en mi corazón, derribando mis defensas. Mi hija dormía plácidamente en su habitación. Salí al balcón y sentí la tranquila brisa nocturna. Pensé en el mañana, en el camino que tenía por delante. Quizás, si una persona es lo suficientemente valiente, se abren nuevas puertas. Cuando llegue ese momento, estaré preparada, sin estar atada a los errores. Pero esa noche no me precipitaría. Todo iría poco a poco, como una herida que sana lentamente. Respiré hondo, cerré la puerta y volví en silencio a la cama. Dejaría que todo fluyera. Por ahora, vivir el presente era suficiente. Después de superar una época de crisis, el Grupo Sol entró en su apogeo, con 2 grandes proyectos simultáneos en 2 ciudades. El volumen de trabajo se acumuló y tuve que viajar a menudo para supervisar. A pesar de mi apretada agenda, siempre prioricé a mi hija, y cuando no podía volver a casa, hablábamos por videollamada todos los días. Mis padres al principio se preocupaban de que me estuviera excediendo, pero al ver mi determinación me apoyaron incondicionalmente. Una tarde, una lluvia torrencial cayó sobre Madrid. Estaba sentada en mi despacho, escuchando el sonido de la lluvia contra la ventana. Mi secretaria me trajo un café e informó: el equipo del director Moreno vendrá hoy a presentar el informe de progreso. ¿Quiere que programemos una reunión para discutirlo? Asentí y le pedí que programara la reunión a última hora. Tenía que revisar los planos primero. La imagen de su rostro tranquilo apareció en mi mente, y me sentí en paz. Antes de que pudiera terminar de ver los documentos, la luz de mi móvil parpadeó. Era el número del jefe de obra. Su voz era urgente. Directora, ha habido un accidente en la obra. Un trabajador ha caído de un andamio y ha sido trasladado a urgencias. El seguro ya está avisado, pero la constructora exige reunirse cara a cara con el promotor. Al oír eso, se me encogió el corazón. Si no gestionaba bien este accidente, la credibilidad de la empresa podría verse gravemente afectada. Respiré hondo y me levanté de inmediato. De acuerdo, voy para hola. Toda la tarde, el equipo de gestión de la obra y yo estuvimos en el hospital, reuniéndonos con la familia de la víctima y resolviendo los trámites. Al salir del hospital, vi a Daniel esperando bajo el alero con un paraguas. Al verme, se acercó a toda prisa. He oído lo del accidente y he venido por si tenía algún problema. Su traje, mojado por un lado por la lluvia, delataba su preocupación. Apreté la carpeta y asentí levemente. Sí, ha habido un problema, pero creo que se resolverá bien. El paciente está fuera de peligro. Suspiró aliviado y me guió hasta su coche. Abrió la puerta y dijo: suba. La llevo. Sentada en el coche, sentí el cuerpo agarrotado por el cansancio. Él encendió la calefacción con cuidado y, mientras conducía, preguntó: ¿cuál es la situación exacta? Me recliné en el respaldo y dije con voz ronca: el seguro se hará cargo, y la constructora no eludirá su responsabilidad, pero la familia de la víctima es numerosa, y quería que el máximo responsable diera la cara. Lo entiendo. Inclinó ligeramente la cabeza y respondió: ha hecho bien. Nadie quiere que ocurran estas cosas, pero a veces es difícil evitar los riesgos. En cada una de sus cálidas palabras, sentí una preocupación sincera. De vuelta, paró el coche y compró algo de comida para llevar. Al llegar a la empresa, dije con firmeza: gracias. A partir de aquí puedo seguir sola. Él dudó y dijo: llueve mucho, es peligroso. La llevo a casa. Antes de que pudiera responder, recibí una llamada urgente de mi madre. Hija, Sofía tiene fiebre alta y ha vomitado mucho.
La he traído a pediatría. Al oír eso, me quedé helada. El corazón me latía con fuerza. Miré a Daniel de inmediato, con una mezcla de preocupación y pánico. Mi hija está enferma. Tengo que ir al hospital ya. Sin decir una palabra, condujo hacia pediatría. Corrimos hacia la planta de pediatría. Mi madre estaba consolando a Sofía. La cara de la niña estaba roja y su respiración era agitada. Aterrada, la abracé y la llamé en voz baja. Cariño, mamá está aquí. La niña abrió sus ojos cansados y me miró. No lloraba, solo hipaba. El médico dijo que tenía una laringitis aguda y que necesitaba suero. Me quedé junto a la cama, con el corazón roto. Mi hija nunca había estado tan enferma. Seguramente se había resfriado con la lluvia y el frío de hoy. Mientras tanto, Daniel se quedó en silencio junto a la puerta. Trajo un vaso de agua tibia y se lo dio a mi madre. Mi madre lo miró en silencio, pero no con extrañeza. Esa noche, cuidé a la niña en el hospital. Daniel preguntó en voz baja. ¿Me quedo aquí? Negué con la cabeza. Gracias, pero estoy bien. Es tarde, vaya a descansar. Mañana tiene una reunión. Con la ayuda de la abuela, Sofía estará bien. Él dudó un momento. Luego cogió mi mano suavemente y le dio una palmadita. Entonces, descanse un poco. Si necesita algo, llámeme. Dicho esto, se dio la vuelta. Cuando su figura desapareció por el pasillo, envolví en silencio la mano que había sentido su cálido contacto. Pasó la noche, y después del suero, a Sofía le bajó la fiebre. Estaba agotada, pero suspiré aliviada. A la mañana siguiente, la niña estaba más animada y quería irse a casa. El médico dijo que había que observarla un día más. Mientras yo hacía los trámites, mi madre se sentó junto a la cama, acariciando la espalda de la niña. Mi madre me miró y dijo en voz baja: «El chico que te trajo anoche. Parece educado y de confianza. A mí me parece un buen partido». Mi corazón latió un poco más rápido. Mi madre se había fijado en él y quería emparejarnos. No respondí, solo sonreí y cambié de tema. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que la presencia de Daniel en mi momento más difícil me había conmovido. Cuando Sofía comió un poco de potito, me senté junto a la ventana del hospital a servirme agua. Antes de que pudiera beber, sonó el teléfono. Era mi secretaria. «Directora, ha surgido un problema con el proyecto de las afueras. El proveedor de materiales ha amenazado con romper el contrato». Apreté el auricular y dije: «Quédese en la oficina y póngame en contacto con el jefe de obra. Intentaré ir lo antes posible». Colgué y me sentí impotente. Justo en ese momento apareció Daniel con un tupper caliente. Al ver mi cara de preocupación, preguntó con dulzura: «¿Pasa algo?». Le expliqué brevemente la situación. Él asintió. «Entendido. Usted ocúpese de su familia. Yo la ayudaré con el trabajo. También tenemos algo de relación con ese proveedor de materiales. Intentaré contactar con ellos y convencerlos». Levanté la cabeza, conmovida. Este hombre siempre me ayudaba, en silencio, sin hacer ruido, sin pedir nada a cambio. Respondí con suavidad: «Muchas gracias. Si pudiera hacer eso, sería genial. Le debo una». Hizo un gesto con la mano y sonrió. «¿Una deuda? Me alegro si usted está bien y Sofía se recupera pronto». En ese momento, sentí que una calidez que disipaba la soledad que había sentido durante mucho tiempo se filtraba en lo más profundo de mi corazón. Se dio la vuelta y llamó rápidamente a su socio. Su voz era clara y transmitía confianza. Viendo su espalda, me pregunté si seguir evitándolo era lo correcto. Una leve sonrisa apareció en mis labios, pero me contuve. Lo importante ahora era mi hija y la empresa. 2 días después, Sofía se recuperó y le dieron el alta, y el proyecto de las afueras superó la crisis gracias a la ayuda de Daniel. En la reunión de departamento, el jefe de obra dijo: «Por suerte, el director Moreno negoció por nosotros y pudimos seguir recibiendo los materiales. Si no, habría sido un gran problema». Le dediqué una sonrisa de agradecimiento. Él asintió levemente, y en sus ojos había algo de emoción. Al salir del despacho, me detuve a propósito un momento. «Director Moreno, ¿tiene tiempo esta noche? Me gustaría invitarlo a cenar». Se sorprendió por un momento, pero luego sonrió y dijo: «Con mucho gusto». Esa noche, llevé también a Sofía a un restaurante familiar. Sentados a la mesa, Daniel eligió con destreza los platos favoritos de la niña y la entretuvo. Verlo enseñarle a coger la cuchara y jugar a contar números me emocionó hasta el punto de que se me hizo un nudo en la garganta. La niña, de forma natural, lo llamaba tío Daniel, parloteando y riendo. Yo los observaba en silencio,
sintiendo la cálida conexión que fluía entre ellos. Quizás, para Sofía, él era como un tío cercano. La cena transcurrió alegremente, entre risas. Cuando intenté pagar, él me detuvo. Pero yo dije con firmeza: no, he invitado yo, pago yo. No tuvo más remedio que sonreír. De acuerdo, como diga la directora. Me acompañó hasta el coche, cogió la mano de Sofía y dijo en voz baja: el tío Daniel tiene que irse de viaje 2 días. Pórtate bien, cuídate. Sofía sacó la lengua, sonrió ampliamente y agitó la mano. Yo estaba a su lado, y mi mirada se cruzó con la suya. Mi corazón, de repente, latió más despacio. Dijo en voz baja: gracias por darme la oportunidad de estar a su lado. Sin esperar mi respuesta, se dirigió a su coche. Siguiendo sus pasos, abracé a Sofía. Sentí vagamente que el camino que tenía por delante estaba cambiando lentamente. Esa noche, después de acostar a la niña, me senté en el salón y recordé todos los acontecimientos recientes y el comportamiento amable de Daniel. Por alguna razón, sentí que ya no debía actuar de forma tan rígida. No todas las heridas necesitan mucho tiempo para sanar. Si hay una persona que vale la pena, ¿por qué no abrir el corazón? Inconscientemente cogí el móvil y comprobé sus mensajes. No había nada. Seguramente estaría ocupado preparando su viaje. Suspiré levemente y le envié un mensaje corto: buen viaje. Avísame cuando vuelvas. Y apagué el móvil. La emoción, diferente a la de antes, no era desagradable. Un mes después, el proyecto de las afueras finalmente se puso en marcha, y todos los apartados estaban bien controlados. El Grupo Sol comenzó a dejar una gran huella en el mercado. Muchos socios me valoraban mucho y, tras una reunión con la dirección, decidimos expandirnos añadiendo un departamento de comercio electrónico para complementar el sector de la construcción. Todos estaban convencidos de que esto sería un nuevo salto. Al terminar la reunión y volver a casa, ver a Sofía jugar me iluminó el corazón como el sol. Ya no había pensamientos tristes sobre mi matrimonio anterior. De repente, la imagen de Daniel apareció claramente en mi mente. Desde aquella cena, se había ido de viaje lejos y aún no había vuelto. No sabía qué esperaba, pero una parte de mi corazón se sentía un poco vacía. Estaba absorta en mis pensamientos cuando sonó el teléfono. No era Daniel, sino mi abogado. El señor Torres ha sido condenado a 3 años de prisión con suspensión de la pena por malversación de fondos, y también se le ha ordenado una compensación económica. El tribunal pregunta su opinión. Me sorprendió. El juicio por fin había concluido. Negué con la cabeza. No tengo nada que decir. Es lo que se ha buscado. Colgué y me quedé en silencio. El que una vez fue mi marido, ahora era un convicto. Al final, él y su familia habían pagado el precio, y yo también encontré consuelo. No había rencor. Solo quedaba una vaga tristeza por la mala elección del pasado. De todos modos, decidí guardar todo en el cajón de los recuerdos, y no pensar más en ello. Después de dar de cenar a Sofía, la llevé al parque del complejo de apartamentos. A lo lejos, el timbre de mi móvil no paraba de sonar. Dejé a la niña un momento con mi madre y volví a toda prisa a casa para coger el teléfono. Para mi sorpresa, en la pantalla aparecía el nombre de Daniel. Mi corazón dio un vuelco. Al responder, oí su voz tranquila y cálida. Directora Vargas, acabo de llegar a Madrid. Como prometí, la he llamado. Por alguna razón, mis labios se curvaron en una sonrisa. Sí, bienvenida de vuelta. ¿El viaje ha ido bien? Se rió al otro lado. Sí, genial. Y he conseguido un nuevo contrato para la empresa. ¿Tiene tiempo mañana? Me gustaría invitarla a usted y a la señorita Sofía a una excursión. Moví el pie, emocionada. Creo que sí. Consultaré mi agenda. A la mañana siguiente, Daniel vino a recogernos en su coche. A diferencia de cuando trabajaba, hoy llevaba una camiseta informal y parecía mucho más joven. Sofía, emocionada, saltó al coche. El destino era un paraje natural junto a un río, a 1 hora de la ciudad. Durante el trayecto, me senté en el asiento del copiloto, y él, mientras conducía, se giraba a menudo para hablar conmigo. Cuando Sofía se durmió, dijo en voz baja: los días que he estado fuera de Madrid, he pensado mucho en usted y en Sofía. Mi corazón se aceleró, pero me esforcé por mantener la voz firme. ¡Qué bien habla! Si nos acabamos de ver antes de que se fuera. Daniel sonrió. No sabe que un día sin verla me parece más largo que 24 horas. Al llegar, alquilamos una barca y recorrimos el río. La niña, emocionada, metía la mano en el agua y Daniel la sujetaba con cuidado. Yo me pegué a ella.
agarrando firmemente el chaleco salvavidas. En un ambiente de paz, soplaba una brisa fresca. En ese momento, se giró hacia mí y me miró seriamente. Directora Vargas, deme una oportunidad. Entendí lo que quería decir y temblé ligeramente. Su mirada era muy seria. Una cálida ola inundó mi corazón. Lo había evitado muchas veces, pero esta vez no pude. Me pregunté, ¿no es hora de olvidar el doloroso pasado y coger la mano de alguien? Respiré hondo lentamente, lo miré a los ojos y sonreí levemente. Supongo que tendré que intentarlo. Con solo esas palabras, Daniel soltó una carcajada de felicidad. Sofía, sin enterarse de nada, agitaba la mano con inocencia. Puse mi mano sobre la suya, mostrando por primera vez mi intención de forma clara. Sentí como si toda la oscuridad se desvaneciera. Volvimos a tierra firme, extendimos una manta bajo la sombra de un árbol y comimos un almuerzo ligero con Sofía. Verlo pelar fruta pacientemente para la niña me emocionó hasta el punto de que se me hizo un nudo en la garganta. Quizás por fin había encontrado a la persona con la que estar. Por la tarde, de vuelta a casa, Daniel se quedó un rato jugando y luego se fue. Cuando nos quedamos solas, mi madre preguntó con picardía: ¿Va bien la cosa entre vosotros? Me sonrojé, pero no lo oculté. Por ahora, vamos a conocernos un poco más. No quiero ocultárselo a mamá. Mi madre sonrió radiante. Ese joven tiene muy buena pinta. Sal con él con tranquilidad. El apoyo de mi madre me tranquilizó. Por la noche, tumbada en la cama, abracé a Sofía y recordé las escenas alegres del día. Era realmente inesperado que llegara un día tan feliz con otro hombre. En ese momento recibí un mensaje de Daniel. ¿No estás cansada? Mañana tienes que trabajar. Sonreí y respondí, estoy bien. Mañana también hay que darlo todo. Tú también descansa pronto. Él envió un emoticono sonriente. Todo fluía suave y cómodo, como el agua. Los días siguientes en la empresa, mantuvimos una relación de trabajo seria. Pero cuando nuestras miradas se cruzaban, me sonrojaba ligeramente. Los empleados parecían sospechar algo, pero nadie se atrevía a preguntar. Por la noche, venía a recogerme y cenábamos juntos. De vuelta a casa, aparcaba debajo de mi piso y me contaba anécdotas divertidas del día, haciéndome reír. Y nunca olvidaba decir buenas noches. Con su atención constante, sentí un hombro en el que apoyarme. Mi hija también se encariñó cada vez más con el tío Daniel y a veces insistía en que fuéramos a jugar juntos. Poco a poco me di cuenta de que el oscuro pasado ya no me oprimía ni me atormentaba. Dejé de pensar en las maquinaciones de mi ex-suegra y de culparme por mi estupidez pasada. Todo el mundo comete errores. Lo importante es levantarse y encontrar un futuro diferente. Mientras tanto, la situación de la empresa seguía estable, creciendo sin grandes problemas. Tenía más tiempo libre, así que llevaba a Sofía a las afueras o a visitar a sus abuelos. Cada vez que lo hacíamos, Daniel nos llevaba en coche en silencio, ayudaba con el equipaje y cuidaba de la niña. Mis padres, al verlo, no podían ocultar su alegría, pero no nos metían prisa y nos respetaban. Yo disfrutaba de esta vida tranquila, sin definir el futuro precipitadamente. Un fin de semana, Daniel nos invitó a cenar a su casa. Al principio, dudé, pero finalmente acepté. Su madre nos recibió cálidamente, sin hacer preguntas indiscretas ni ponerme en una situación incómoda. Sofía jugó con su sobrino en el salón. Su madre, mientras preparaba la mesa, sonreía de vez en cuando y decía: «Mi hijo me ha dicho que la directora Vargas cocina muy bien. Algún día tendré que aprender». Respondí con algunas frases de cortesía, pero mi corazón se sentía cálido. Ojalá todo fuera así de fácil. La cena transcurrió en un ambiente agradable. Daniel me servía comida de vez en cuando, lo que me hacía sentir un poco tímida. Más tarde, cuando a Sofía le entró sueño, nos llevó a casa. Sus ojos brillaban. Me recliné en el asiento, sintiéndome aliviada, como si hubiera encontrado un refugio. En el coche, me miró con dulzura y dijo: «Directora Vargas, ¿está bien?». Respondí con picardía: «Sí, director Moreno, conduzca con cuidado». Nos reímos juntos, disipando la incomodidad. El coche se detuvo debajo de mi piso. Cuando agité la mano para despedirme, de repente me cogió la mano y me miró profundamente. Espero que algún día me dé la oportunidad de llamarla por un nombre más cercano. No, directora Vargas. Mi corazón latía con fuerza. Reprimí la emoción y asentí levemente. Lo pensaré. Abrí la puerta, cogí a la niña y subí a casa. Esa noche, abracé a mi hija y me quedé pensativa durante mucho tiempo. ¿Podría volver a amar? ¿Y por qué no? De repente sonreí.
Los días felices esperan a quienes tienen el valor de dejar atrás el pasado. A la mañana siguiente, recibí un mensaje suyo. Estoy esperando abajo. He venido a llevarlas a desayunar. Sonreí, desperté a Sofía y me vestí a toda prisa. En el espejo, mi reflejo era el de una mujer con el pelo recogido y las mejillas sonrosadas. Diferente a la mujer marchita de antes. Sí, soy Elena Vargas. Puedo vivir bien y merezco un amor que valga la pena. Pensando en ello, bajé con Sofía. Al abrir la puerta, lo vi esperando, con una cara radiante. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Y supe que, al final del camino tormentoso, mi corazón estaba por fin listo para caminar por una senda tranquila. Sin necesidad de grandes declaraciones, solo valorando en silencio la felicidad presente. Eso era suficiente para calentar la vida de mi hija y la mía,